6 minutos de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Comenzamos con esta tertulia de los viernes en este viernes 2 de mayo, que recordemos no es festivo en Torrevieja, pero sí en otros lugares del país, como Madrid, por ejemplo. El único, creo, de hecho. Dicho eso, vamos a comenzar con esta tertulia. Vamos a disculpar a Matías Antón, que está subiendo por la escalera o por el ascensor, ya veremos, depende si confía mucho en la red eléctrica o no. Pero en cualquier caso, vamos a comenzar esta tertulia presentando a los contertulios del día de hoy. Comienzo, como siempre, de mi derecha a mi izquierda. Joaquín Martínez, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Un placer estar con vosotros, como siempre. El placer es sobre nuestro. todo también con mis compañeros, que algunos de ellos, pues ya nos coincidimos y bueno, me lo paso muy bien. Bueno, pues esperemos que sea así, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Exactamente. Alejandro López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Todo bien y ya te digo, agradecido de estar aquí. Bueno, agradecido a nosotros de que nos acompañes un día más. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Ahora os preguntaremos por las tesituras de cada uno. Ahora os preguntaremos por las tesituras de cada uno durante el apagón, pero bueno, en cualquier caso, que te sientas muy a gusto en la tertulia. Gracias. Tomás, buenos días, Tomás Ruiz. Muy buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Pues la verdad es que estoy muy bien, porque yo, por comodidad, tengo el calendario de Madrid, entonces hoy soy de esos afortunados que he tenido el puente de gratis, como aquel que dice. Así que muy bien, disfrutando tranquilamente y pudiendo venir aquí tranquilamente. ¿El lunes fue festivo para ti? No. Yo trabajé de lunes a miércoles y jueves, viernes sí que los he tenido libres. Bueno, está bastante bien también. Bueno, Tomás, que te sienta muy a gusto la tertulia. Muchas gracias. Sergio Sala, buenos días. Muy buenos días, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, yo también trabajé el lunes y Vaya. hoy no trabajo, así Oye. que no sigo el calendario de Madrid, pero bueno, sigo mi calendario particular que me ha permitido estar aquí con vosotros, lo cual siempre es un placer. Muy bien, pues que te sientas muy a gusto la tertulia. Muchísimas gracias. Y por último, que me ha roto los esquemas, Matías Antón. Matías, buenos días. Hola, muy buenas. Yo digo porque si vuelvo a empezar así, en curva, lo sé. y bueno, tú eras el primero, ahora eres el último. Bueno, en el reino de los cielos seré el primero, así que si me muero hoy, entro antes que tú. Vale, pues nada, que sea así. ¿Todo bien, Matías? Muy bien. Me alegro que sea así. Que te sienta muy a gusto la tertulia. Siempre. Bueno, pues vamos a iniciar ya el tema. Yo es que creo que no hace falta ni introducirlo. Vamos a hablar del gran apagón, ese apagón que se produjo el lunes 28 de abril, en el que toda España quedó a oscuras, se fue a negro, y que cada uno con sus tesituras pues lo sufrió o, bueno, lo padeció de más o menos de una forma o de otra. En mi caso personal, yo me pilló en el campo, así que pues prácticamente era como si no tuviera luz en ningún momento del día, así que no hubo ningún tipo de problema. Un poquito la preocupación inicial, ¿no? De si alguien se había quedado en un ascensor, ¿no? Algún padre, algún amiguete se había quedado en algún ascensor. No fue el caso, así que pues nada, sin ningún tipo de problema. En vuestro caso, ¿qué pasó? ¿Cómo habéis vivido? Y también pues luego las lecturas políticas, ¿no? de lo ocurrido con este apagón. Matías, venga, va, abre la veda. Bueno, pues a mí me pilló en el mejor sitio donde me podía pillar. Nosotros nos fuimos con la Escuela Municipal de Teatro, nos fuimos ese fin de semana de viaje, fuimos a Almagro, a Madrid, y de vuelta hacia Torrevieja paramos en Alcalá de Henares a hacer una visita guiada en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Qué guay. Y nos pilló dentro del Corral de Comedias de Alcalá de Henares, o sea que la visita guiada la tuvimos que hacer con linterna, que fue una experiencia. La guía nos dijo, es la primera vez que lo hemos hecho, pero oye, para alguna esto por la noche, pues no estaría mal. Y pensábamos que era un corte general de ahí del teatro, y cuando salimos nos dimos cuenta de toda la fiesta que había pasado. Y bueno, el único incidente que pudimos llegar a tener era que teníamos que comunicarnos con el chofer del autobús para que nos recogiese. Claro. Y tuvimos que estar esperando una horilla y pico hasta que tuvimos un poquito de cobertura para informarle de que nos recogiera. Y ya nos recogió y comimos en carretera y bien. Tranquilamente. Sí. Oye, muy bien. Si queremos seguir, Joaquín. Bueno, a mí me pilló en casa, en Torrevieja, allí junto a la playa del Cura también. Y bueno, tomé la decisión de claro, no había manera de funcionar, yo teletrabajo y normalmente o estoy en el campo como geólogo. Y entonces, bueno, me tomé ese día un poco como día de asueto. Bajé a pasear allí al paseo, a nuestro gran paseo. Y bueno, pues para mí fue un día de relax y de descanso. Preocupado por mi hijo y por mi hermano y tal, pero de otro lado vi que la gente, yo lo que vi en ese momento tampoco me moví mucho, pero yo lo que vi que la gente pues lo había tomado con bastante prudencia y bastante tal. Y después, por otra parte, bueno, pues disfruté de nuevo de mi radio que me regaló mi madre, de pilas, que lo encontré y le puse mis pilas
Y bueno, de nuevo conecté con la radio y me fui enterando poco a poco de lo que iba sucediendo. Ese día fue mi día de radio. Muy interesante. Alejandro. Pues a mí por 15 minutos no me quedo en el elevador del vehículo porque llegué al despacho a las 12:15 y bueno, yo lo estaba bajando y ya te digo, en 15 minutos, a los 15 minutos se apagó. Al principio fui al restaurante de abajo para ver si ellos también tenían luz. Me dijeron que no tenían luz y entonces ya me empezó a extrañar porque el teléfono no tenía cobertura, nada de nada. Y dije, voy a poner la radio. Puse la radio y enseguida me enteré rápidamente, ¿no?, de lo que había pasado. Pero bueno, dando gracias de que no me pilló en el elevador. Si no me tiro ahí, yo que sé, a saber las horas. Hasta que vienen los bomberos a sacarte. Sí. Ay, pero bueno. Pero por lo demás, bien. Un día tranquilo. Evidentemente no puedes trabajar porque no se puede hacer nada. Dependes de los ordenadores, de internet, de todo. Y bueno, pegado a la radio. ¿Qué vas a hacer? Claro, Tomás y Sergio, que habéis dicho que el lunes trabajasteis, ¿trabajaríais a medio gas o a gas cero? No sé. Trabajamos, no, yo en mi caso particular, yo estaba en una reunión justamente cuando se cayó la luz. Y entonces lo que fue curioso porque yo me excusé o fui a mandar un mensaje para excusarme con mis compañeros porque había gente que sí que no estaba en España y que no sufrió nada, y decirles, oye, se me ha caído internet, supongo que volverá ahora en un rato, y luego me dijeron, no, nosotros tampoco tenemos luz. Claro, un compañero que estaba en Dubái y que estaban allí se quedaron como, ¿qué os está pasando? Y entonces pues no pudimos trabajar. Yo pude adelantar algo de trabajo porque yo sigo siendo bastante analógico en muchas cosas y tengo mi libreta donde voy apuntando un montón de tareas y diferentes cosas, pero hasta donde pude. Y al final estuve como 1 hora y cuando vi que no volvía, lo que hice fue, pues, salí a pasear al perro, hablé un poco con unos vecinos, con la cuidadora de una señora mayor que es vecina para ver que estuvieran bien y que si necesitaban algo. Pero al final fue un poco, dije, bueno, no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Mis padres, como viven cerca, vi que estaban bien, pues volví a mi casa y pues la verdad es que me pasé una tarde leyendo, ¿no? Muy bien. Saliendo de vez en cuando a escuchar la radio, pero bastante tranquilo. Sergio. Yo estaba trabajando ahí en la obra, allá abajo en el puerto. Y claro, yo estaba en la caseta justo cuando se fue la luz y lo primero que hice fue llamar al encargado a decirle qué habéis tocado, qué cable habéis roto. Fue la primera ración y por lo que sé, he hablado con otros compañeros que trabajan en otras partes de España y la primera ración de todo fue la misma. Decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué cable habéis roto? El susto fue mayor cuando nos dimos cuenta de que la obra del centro de ocio también se había quedado sin luz. El susto fue mayor cuando nos dimos cuenta de que todo el barrio de alrededor estaba sin luz. Hasta que a la media hora, buscando la rotura, me venían y me decían, pero Sergio, ¿de verdad que no encontramos? Algo hemos tocado. Nada, descubrimos que no, que alguien dijo, no, en Murcia tampoco tienen luz. Y para mí fue un suspiro de alivio el saber que no habíamos sido nosotros. Pero bueno, por lo demás, claro, nosotros ahí en la obra tenemos grupos electrógenos, así que yo en general estuve trabajando todo lo que pude sin internet. A las 4 ya me quedé sin nada más que hacer, porque sin internet pues no se puede tirar mucho. Pero bueno, lo que es el día en la construcción sí que fue un día normal, porque la mayoría de las máquinas no necesitan electricidad. Y bueno, en ese sentido bien. Sí que es verdad que estuvimos bastante pegados a la radio. Yo creo que como buena parte de los españoles, un poco preocupados. Sí que también al principio pensaba, mi sensación al principio es que eso iba a durar menos de lo que acabó durando, aunque luego acabó durando menos de lo que pensaba que iba a durar. Porque yo, según iba pasando la tarde, cada vez me iba volviendo más pesimista. Pero bueno, también en el centro de Torrevieja, al final en Torrevieja también volvió a diferentes horas. En el centro, en mi casa, en nuestra casa, Rafa, volvió a las 7:30. Por lo tanto, somos unos privilegiados en ese sentido. Vale. Yo no estaba seguro si mis hamburguesas estaban en buen estado o no, así que me las he comido ya. Por si acaso. Claro, por lo que pudiera pasar. Por lo que pudiera pasar. Pero sin embargo, sí que tengo muchos amigos conocidos que hasta las 12:30 aquí en Torrevieja estuvieron sin luz.
Sí, yo estoy en ese grupo, de personas de gente que se fue a dormir y de repente se les enchufaron las luces de la casa. Sí, completamente. Yo me fui a dormir y dije, bueno, mañana tendré luz. Yo era bastante optimista diciendo, esto seguro que va a durar menos de 20, 24 horas, que es también un punto crítico donde se activarían otra serie de protocolos. Dije, estoy casi convencido de eso y en el peor de los casos, bueno, me voy a dormir, me levantaré a la hora y pues a las 11 estaba en la cama y me desperté a mitad de noche de, tengo luz porque se han encendido todas las luces. Sí, afortunadamente hay que reconocer que se actuó bastante deprisa, por lo menos por parte de los técnicos de la red eléctrica. Actuaron bastante bien y lo hicieron bastante bien, pero recuperaron el sistema en 10 horas, 12 horas, una cosa así, ¿no? Entonces, por ese lado, bien, pero esta broma podría haber durado bastante más. Claro. Pero bastante más. De acuerdo, porque en realidad el trasfondo de todo esto es que sabemos que al parecer 2 productores se desconectaron de la red, pero no se saben los motivos por los cuales se desconectaron. Y esa es la preocupación. Es decir, lo que hay que averiguar es cuáles han sido las causas de que estos 2 productores se hayan desconectado. Pueden haber varias causas, evidentemente. Puede haber sido pues por una cuestión de un fallo técnico que debería de ser lo más normal en este caso, un fallo técnico o algo así, pero también no hay que descartar otras posibilidades que implican pues eso, pues que pueda haber sido un ciberataque o que pueda haber sido una negligencia de algún operador, no lo sabemos. Pero vamos, en principio, ya te digo, yo pienso que no hay que descartar nada, que hay que investigarlo bien porque es un tema muy serio, ¿eh? Dependemos muchísimo de la electricidad. Si esto se hubiera prolongado durante días, posiblemente hubiera sido un caos descomunal y hubiera sido muy peligroso y hubiera muerto muchísima más gente de la que ha muerto. De hecho, han muerto 6 personas. 6 personas han muerto como consecuencia de este apagón. Entonces no hay que tomarlo a broma y hay que tomar las medidas necesarias para... Y sobre todo, lo que nos dimos cuenta, yo por lo menos lo que me di cuenta es que cuando pasó lo del tema del apagón, enseguida puse la radio y poco a poco las cadenas de radio se fueron desconectando porque sus generadores, sus grupos de generación, no tenían capacidad para poder estar durante horas. Entonces creo que estratégicamente, para poder informar a la población, es necesario que se aumente la capacidad de generación de los generadores de las radios, porque en caso de una situación así es la radio la única que nos puede informar y tiene una función estratégica crítica, fundamental. Entonces hay que ampliar esa capacidad de las radios para poder informar a los ciudadanos, ya que el presidente del gobierno tardó 6 horas en informar a la ciudadanía de qué estaba pasando. No se puede tardar 6 horas. Lo primero que hay que hacer es mandar a alguien a la radio para informar a los ciudadanos, alguien de la zona del gobierno, un ministro o algo que tenga algo de peso, para poder informar a los ciudadanos de que se está haciendo algo. Lo que no puedes dejar es 6 horas a las personas en total oscuridad y sin decirles nada de lo que está ocurriendo. Haberse dicho a la hora. A la hora perfectamente. Oye, fue un mensaje tranquilizado. Basta con decir, oye, estamos solucionando el tema, está todo el mundo trabajando para solucionarlo, quédense tranquilos y no hay ningún problema. Apáñense como puedas, como se apañó la gente en Madrid. Por ejemplo, con el tráfico de Madrid, a mí lo que me parece sorprendente es que no hubiera ningún problema, ¿no? Y es que la gente pues actuó de una forma muy generosa y se cedían el paso mutuamente y toda la historia y no hubo fue un acto ejemplar, ¿vale? Totalmente ejemplar. Pero lo cierto y verdad es que muy mal por parte del gobierno el tardar 6 horas en avisar. 6 horas en avión, tú no puedes tener un país a ciegas y sin oídos durante 6 horas. Eso es una barbaridad. Voy a confiar en que lo de las 6 horas que decís a lo mejor es porque como no teníais internet o por las características individuales de cada uno en ese momento, pues vosotros visteis la señal a esas 6 horas, pero yo a las 2 horas me enteré de que se había convocado un comité de emergencia que iba a estar presidido por el rey, que los ministros se había convocado a las 3 y que los ministros pues tenían que acceder a ese momento, pero yo tuve información a través de la radio y a través de canales oficiales, porque el gobierno lo puso en diferentes redes sociales, donde se estaba trabajando, que se estaban poniendo todos los mecanismos del Estado para que eso se recuperara con la normalidad. ¿Cómo te informaste solamente por la radio? Yo me enteré por la radio. Sí, pero hubo muchísima gente. Y luego yo intenté cargar contenido en Twitter y hubo muchas cosas que no, pero sí que tuve por diferentes grupos de WhatsApp, por grupos de Telegram, me llegaron mensajes de esto está pasando, pero yo en la radio vi que el presidente del gobierno pues había convocado una reunión y al final, después de esa reunión fue cuando dieron las respuestas. La primera noticia que tuvimos fue de Portugal. O sea, fue de Portugal, que no sé si... No, te quiero... No, tú. ¿A raíz de... por parte de un gobierno? Perdona, tú.
por parte de un gobierno. Te lo digo tú. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo tuve otras ¿Por qué? noticias. ¿Por qué? ¿Qué noticia hubo antes de Portugal? Mira, te voy a explicar. Yo, por razones que no vienen al caso, en un momento determinado, cuando gobernaba Zapatero, estaba en una comisión energética que la presidía el que es ministro Atienza, que entonces a su vez era el presidente de Red Eléctrica. Yo conozco bien la red eléctrica, conozco bien en lo que es el centro de control y de mando de Red Eléctrica. Y hace que yo tenga una confianza absoluta en que las soluciones van a ser bien determinadas y bien de esto. Además, es tan difícil un ciberataque en la red eléctrica. En red eléctrica es muy difícil por una razón que la voy a explicar. Es que nuestro centro de mando y control de red eléctrica tiene un clon exacto en un sitio secreto de Madrid, donde en el momento que exista cualquier ciberataque o cualquier tipo de desconexión con la red eléctrica, inmediatamente se pone en marcha ese clon. Por tanto, el ciberataque es complicado. 2. Cada uno tiene a su mano... Pero no imposible. No caigamos en la Alejandro, dinámica del presidente del gobierno. No, es imposible. Imposible no hay nada. El Titanic tampoco se iba a hundir. No vengo a defender al presidente del gobierno. Hay que hablar de cuando hay algo que es altamente improbable de que pase. Altamente improbable, sí. dímelo así. Pero, vale, claro, me callo. Si me permitís que hable, o sea, por por favor. Sí, yo creo que me diga cuál fue la respeto- primera comunicación. Respeto siempre, como tú sabes, Sí, Alejandro, perdona. soy un respetuoso tremendo de que cuando la gente habla. Por eso me gusta que me respeten cuando hablo. Entonces, en un momento determinado, cada uno tiene en su haber pues una serie de elementos para poder, en un momento de este tipo por eso, porque creo que puede ocurrir un apagón, o puede ocurrir cualquier cosa, y los que trabajamos en riesgo lo sabemos perfectamente, o sea, es en nuestro día a día, es la producción de un terremoto en Torrevieja, pues para mí es un hecho que puede ocurrir 100%. Lo que no te puedo decir es cuándo. Eso ya es notable. Por eso, cuando trabajamos en riesgos, el imposible no existe. Y si lo dijo el presidente de gobierno, pues mal dicho. Yo no vengo aquí a defender al presidente de gobierno, ni mucho menos. Eso es su problema. Pero nosotros, pues, esa mochila, ese kit que llamamos, pues lo tenemos, porque como trabajamos en riesgos, sabemos que el riesgo existe. Y una de las cosas que tenemos, normalmente, es una batería de carga para los ordenadores. Lo tenemos por norma. Tenemos siempre la batería cargada, porque si en un momento determinado se me descarga mi red, se me descarga por una desconexión, por lo que sea, yo inmediatamente pongo mi servicio en marcha y tengo una especie de sistema, porque además yo tengo en casa el sismógrafo, no el sismógrafo, sino el recogedor de señal de sismo de uno de Torrevieja, que lo tengo bajo en casa, que es del Instituto Geográfico Nacional, y entonces tengo que estar conectado siempre en Wi-Fi con el Instituto Geográfico Nacional. Y entonces tengo un sistema que me permite, fuera del sistema, por medio de satélite, conectarme continuamente. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando ocurrió el apagón, en el minuto... Porque el apagón ocurrieron 3 apagones. Porque yo tengo un registro y en el registro fueron 3 apagones, uno primero, otro después y después que cuando cayó. Entonces, inmediatamente, yo lo que hice fue ver qué es lo que estaba pasando en otros sitios. Yo estaba conectado con un compañero de una fotovoltaica de Castellón y me dice, oye, que se nos ha cortado la línea. Bueno, pues ya ahí entendí que, como también estaba en Castellón, pues había una cosa nacional. A partir de ahí, me conecto ¿con quién? Con quien puede darme datos ciertos. Por ejemplo, pues me conecté con la red correspondiente de Francia y vi que estaba abierta. Y vi que hablaba de un hecho en España de que había habido una caída de energía. Bien. Al momento, aproximadamente unas media hora, 3/4, se convoca inmediatamente y está en la red
y está en los escritos, son cosas que tú no lo hayas oído. Pero yo sí. No, yo estaba yendo Radio Nacional de España. Es que entonces yo estaba haciendo lo que hacía el 90% de la población. Entonces, bueno, el que tiene una información privilegiada eras tú, no es que yo estuviera incomunicado. Por eso te he dicho tú. Claro, no. Pero no es que el gobierno no lo hiciera. No, el gobierno no apareció. Eso es que es que al primero que escuchamos fue a Alcalde de Madrid. La mayoría de la población vamos a ver, que tú no estés informado. No. En un momento determinado, una información privilegiada. Que no haya un movimiento dentro del gobierno para ver qué está pasando. A la media hora. Se convocó a la media hora. En Radio Nacional te recuerdo. Te tardan 6 horas en informar. Que en esta Comunidad Valenciana. En Radio Nacional tarda en aparecer. En informar no. En Radio Nacional el presidente del gobierno tardó 6 horas en aparecer. En aparecer y hacer una comparecencia pública. 6 horas. Vale, en dar una comparecencia pública. Oficial, sí. Claro. Pero una comparecencia y explicar la situación en la que se estaba y que a través de los medios de comunicación nos pudimos enterar de que había un comité. Eso no es una comparecencia oficial. Lo que te digan los medios de comunicación no deja de ser nada más. Pero se mandaron mensajes. Alguien del gobierno a confirmar la información. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Lo que hay que hacer es informar inmediatamente a los ciudadanos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo estaba muy tranquilo porque hubo alguien de Red Eléctrica, no me acuerdo del nombre, que fue a Radio Nacional de España y estuvo informando correctamente pero técnicamente muy bien todo lo que estaba ocurriendo. Y está muy bien, ¿vale? Y está muy bien. Pero, puñetas, para eso tenemos un gobierno. Manda a alguien del gobierno que diga, señores, tranquilícense que estamos todo eso. Lo primero de todo es dejar tranquila a la población. Eso es lo primero fundamental. Y luego después, que haya técnicos en la radio explicando la situación, todo diciendo que todo se va a arreglar, que se está arreglando ya y que tal, me parece fantástico. Pero el gobierno tiene que dar siempre un paso inmediato para decir, señores, no se preocupen que está todo el mundo trabajando para solucionar el problema. Ese mensaje se envió. Otra cosa es que haya un interés en decir... La primera comparecencia pública fue del presidente a las 6 horas. Y eso es totalmente... Dejamos que termine Joaquín y que siga la conversación. Entonces, ¿qué ocurre? A la media hora se convoca el equipo de gestión de ese riesgo. Precisamente, aquí no podemos hablar, porque aquí todavía no sabemos qué pasó en 5 horas cuando la Dana. Aquí todavía, en esa fecha, aquí, en esta comunidad autónoma, un presidente de una comunidad autónoma no apareció hasta que se le fue el ensalmo. Entonces, aquí no hablemos de estas cosas, porque todos sabemos de qué se es capaz y de lo que no se es capaz. Pero en ese momento, inmediatamente, se reúne el Consejo. Que esa es su misión. Y cuando hay un problema complejo, y esto los técnicos en riesgos lo sabemos, cuando hay un problema complejo, lo que tú no puedes es mal informar por falta de datos. Entonces, este es un problema complejo. Todavía no está... Déjame terminar. Sí, te voy a decir. Todavía no se ha determinado la causa exacta. Se prevén posibles 3 causas o las 3 juntas, pero todavía no se ha determinado. Y entonces tú lo que no puedes es reunir, tú puedes tener gente como Red Eléctrica, te habla del problema, te indica y estás informado de que existe ese apagón, pero aquí en esta comunidad autónoma es que no se dijo ni que había una Dana. ¡Qué barbaridad! Aquí hablar de eso, nosotros hablar de eso, de un tío que está en Estados Unidos vendiendo la copla de que va a arreglar los problemas de los aranceles. Pero qué barbaridad. Entonces, el presidente del gobierno, y a mí me da igual, no estoy defendiendo al presidente del gobierno, estoy defendiendo la gestión de un gobierno, sea del matiz que sea. Cuando un gobierno, con un problema complejo de ese calibre, donde hay que tomar decisiones, donde hay grandes, y el que conoce el tema de riesgo sabe que hay grandes posibilidades de malinformar y entonces crear mucha más incertidumbre y mucho más desatino, en un momento determinado sale y dice, como tú bien dices, lo que pudo decir. Es que no puede decir más cosas. Mire ustedes, hemos tenido un problema y mire usted, estamos intentando resolverlo. Perdóname. A partir de ahí, a partir de que ese presidente, yo lo que vi, que este país, como había liderazgo en la gestión de gobierno, como había liderazgo, este país no se movió. Se quedó tranquilito y todo en paz. Todo quedó en paz. La gente estuvo tranquila y ese es el mejor índice en un riesgo de que las cosas, hay un liderazgo y que las cosas funcionan. Y a partir de ahí, ahora vamos a analizar qué es lo que está pasando, que aún no lo sabemos.
o por lo menos tenemos que matizar, porque sí se sabe, se sabe muchas cosas, pero tenemos que matizar muchos elementos. Por eso, por ejemplo, el gobierno no dice que no hubo un ciberataque, porque como bien dice Alejandro, la posibilidad existe. Claro que sí. Que no vaya a pasar, imposible, mentira, ocurrirá. Que aquí va a haber un terremoto, seguro. ¿Cuándo? El que diga que lo sabe, y yo como geólogo conozco muy bien esto, pues te está mintiendo. Es un papanatas. A ver, esta es mi idea personal. Un momento, porque Déjame- es que antes, no, pero es que me ha cortado él a mí antes cuando lo que yo estaba diciendo. venga. Claro, la cosa está, lo que yo estaba diciendo cuando me has cortado. Aquí el que sale a las 2 a dar explicaciones, el primer gobierno, una cabeza de gobierno que sale a dar explicaciones es el gobierno de Portugal. La primera noticia que tenemos oficial de un gobierno, de una nación, es del gobierno de Portugal. ¿Por qué el gobierno de Portugal puede salir a las 2 y el presidente del gobierno de España sale 4 horas más tarde? Sergio, porque no era su problema. Porque no era su problema, porque el problema se había originado aquí, no en Portugal. Hombre, pues el de Portugal. tener a tu nación sin electricidad, yo creo Perdona, que es un Sergio, problemón. el de Portugal lo único que dijo. ¿Sabes lo que dijo el de Portugal? Lo único que dijo el de Portugal, que lo estuvo oyendo, lo único que dijo el de Portugal es simplemente, señores, ha habido un apagón. Y con eso resolvió su problema. Lo mismo que dijo Pedro Sánchez a No, las 6, no dijo mucho. Ha habido Dejarme respecto a la información, porque tú dices que hay que esperar para dar una información veraz. ¿A ti te parece que el señor Sánchez, al decir que había sido un fenómeno meteorológico adverso o raro o muy raro, te parece una información correcta cuando Ahmed ha comprobado? Dijo eso, nunca. hombre, por Y supuesto que lo decir dijo. eso- No, señor. Dijo en la rueda de prensa que había sido que las causas podían ser varias, No, pero sí, que puede podían ser ser que varias. había una anomalía que podía ser Podía ser meteorológica. Podía Meteorológica, ser. ¿qué meteorológica? Sí, Si había un podía solo ser ejemplo varias. en España Alejandro, impresionante. pero podía por ser. favor, ¿Tú sabes lo que es? Por favor. Y ¿Tú o sabes? echarle la culpa, o como posteriormente echarle la culpa a las Alejandro, centrales ¿tú nucleares. sabes lo que es Venga, una hombre, depresión por favor. geomagnética? Mira, Hombre, el ¿Tú que- sabes lo que es una depresión geomagnética? Claro que lo sé. ¿Lo sabes, seguro? Yo sí que lo sé. ¿Y qué es lo que dijo el presidente del gobierno? Que puede haber un problema atmosférico, que es una depresión geomagnética. Cuando- y eso puede producirse en cualquier momento. A ver, te digo. cuando tienes un centro de meteorología que te puede decir claramente si ha habido o no ha habido alguna alteración, parece absurdo totalmente. Entonces que siendo... no sabe lo que es una depresión geomagnética, de verdad, Alejandro. Claro, Estúdiatelo. el centro no lo sabe. El Centro de Meteorología Nacional ese no lo sabe. No lo sabe. No lo sabe. No lo Ah, sabe. no Es lo que sabe. la depresión Vale, entonces son geomagnética los incompetentes la también. depresión geomagnética Entonces- son a nivel mundial. Claro. Y Claro. y ha coincidido. O sea, que somos capaces de aguantar tormentas solares, pero una depresión geomagnética no. ¿Tormentas solares? Tormentas solares. No, él Tormentas después solares. cuando ocurre la tormenta solar da la explicación de lo que es la tormenta Bueno, solar, yo pero no ocurre. creo que- Por creo favor, que quizás lo no estamos puede ser- mezclando no, conceptos. Hubiera quedado muchísimo mejor diciendo, estamos investigando, como dijo después, y no descartamos nada. Esa es la postura Eso es lo que que dijo. debería de haber dicho desde el principio, Bueno, pero no decir, Alejandro, no, yo- una anomalía meteorológica, no sé cuánto. Eso es solamente mal informar. O decir que la culpa ha sido de las centrales nucleares. Tomás. Cuando las Vale, centrales nucleares son las que dan estabilidad al sistema. No, Yo precisamente levanto- no. yo Precisamente levanto la sí. palabra. Son y las pido- que son sincrónicas y son las que dan inercia. Y exaltar inercia y ser sincrónicas son las que dan estabilidad. Mira, yo- Eso es hay que leerse los libros. indiscutible. Yo voy a ser bastante más prudente que algunas personas aquí porque yo reconozco que mis únicos conocimientos sobre electromagnetismo son lo poco que di en una carrera que no era de ingeniería industrial. En informática pues damos electromagnetismo básico y sé que los ingenieros que dan esto, que es alta tensión, son gente que se ha especializado en una carrera, que sabe mucho y es algo muy complejo. Entonces, yo confío y lo poco que sé no me atrevo a aventurarme a decir si era por una solución u otra. Lo que sí que sé, No, hay que mantenerse lo que a sí que espera. lo que yo sí que sé es que si alguien dice que el presidente del gobierno cuando salió a hablar dijo que era por un fenómeno atmosférico o que dio una razón por la que era, si alguien está diciendo eso, miente. Y es tan fácil comprobar. hombre, por Y es- favor, y- está ahí en sí, la y hemeroteca. está- sí, es- y Está eso. ahí en la hemeroteca. Y entonces, yo lo que creo que has dicho aquí, creo que has mentido. ¿Por qué? Y es tan fácil como Perdóname, cualquier perdóname, persona que mira, nos esté para escuchando. empezar, No me cortes, escúchame, yo no te he cortado. mira, Pero, Alejandro, vamos a dejar que... No te voy a Alejandro, disculpar. No te voy a Alejandro, disculpar. No te disculpo. Déjame Escucha, terminar. escúchame, podrás Entonces, estar de acuerdo yo digo, o no de acuerdo, pero llamarme mentiroso sí, no. sí, te Es llamo decir, tú mentiroso. comprueba toda la información, tienes Y yo toda la la he información comprobado. habida y por Y haber. además voy a No la invitar, tienes, y además tienes la que invito vistes. a ti y a La las que personas vistes. que nos están escuchando a que vayan a ver esa comparecencia y vean cómo el presidente del gobierno lo que dijo fue que podían ser varias causas. Entonces, la persona que diga aquí o en cualquier lado que el presidente del gobierno dijo una razón por la que fue, está mintiendo. Tú también lo escuchaste. Entonces, No, pero si yo el lo que- presidente yo- del yo- gobierno, yo lo que digo es el que esa presidente del parte- y esa- gobierno y esa no lo rueda de dijo. prensa no la podía haber dado Así 4 que, horas antes. así que, vale, entonces ya estamos hablando de otra cosa. No, Ahora, estamos hablando de- segundo, el canal de información
oficial, si los medios de comunicación, si la radio se pudo enterar y pudieron saberlo, fue porque hubo una comunicación oficial desde Presidencia del Gobierno o desde los diferentes ministerios hacia los medios de comunicación que eran los que estaban informando. El presidente del Gobierno lo que hizo en ese momento fue ponerse a trabajar. Y entonces es inevitable, como ha hecho Joaquín, encontrar paralelismos, porque hemos sufrido una crisis muy grave en la Comunidad Valenciana, y a mí lo que me asombra es esta doble moral y esta doble vara de medir que tenemos para ser capaces de pedir explicaciones a unas personas. Con lo de la Mazón exactamente igual. O sea, yo para mí hubiera tenido que dimitir Mazón, exactamente igual. Bueno, no estoy acusando a ti. O sea, exactamente igual. Pero lo que yo, pues yo sí, pues entonces me alegro de que tú pienses así, pero si yo me encuentro, pero estoy completamente de acuerdo. Entonces, me parece sorprendente por algunas personas que están alimentando que es que se ha comunicado tarde, que es que se ha activado tarde, pero esas mismas personas y la mayoría de esas personas a nivel político que están pidiendo o que están exigiendo ciertas cosas, no las hacen para su propio partido. Entonces, a mí eso pues me entristece. Porque creo que la situación que vivimos ese lunes, muy caótico, salimos y demostramos, el país entero demostró una integridad excelente, no hubo ningún altercado mayor, la ciudadanía se comportó de una manera creo que muy correcta, los políticos mandaron información y además, y esto es algo que también voy a reconocer, por el Partido Popular no hubo hasta el final del día respetó y fue un partido de Estado hasta que al final del día sí que tuvo que deshacerse y tuvo que, pues obviamente, mostrar su parte política, pero yo aquí quien creo que de verdad estuvo en contra y quien de verdad mandó desinformación y quien de verdad intentó generar caos fue el partido Vox, que lo que hizo al día siguiente fue decir que es que esto era que lo sabían y empezar a alimentar teorías de la conspiración. Creo que en un primer momento el Partido Popular fue muy comedido y tuvo una reacción bastante buena. Lo que me asombra es que se está alejando de esa institucionalidad porque ahora quiere sacar rédito político de eso. Entonces, pues me entristece. Perfecto. Alejandro, ¿por alusiones? Sí, vamos a ver. Una cosa es lo que tú puedas pensar políticamente, ¿de acuerdo? Pero hay unos hechos que son irrefutables. La política del gobierno respecto a las renovables, de intentar hacer un parque de renovables al 100% y que dependamos exclusivamente de las renovables, va en contra precisamente de cualquier información técnica que dicen claramente que las renovables son asimétricas y no son fuerzas de inercia, no son energías de inercia. Necesitamos el apoyo de las centrales nucleares o de las de ciclo combinado, como es, por ejemplo, quemas gas, carbono en este caso ya no se quema, pero bueno, gas, etcétera, etcétera, o hidroeléctrica, porque se requiere una forma de regular la tensión y las únicas formas que se pueden regular es a través de eso, a través de las turbinas. Son las turbinas las que pueden abrir más, pueden abrir menos, y son las que compensan esas tensiones de la red. Entonces, lo que no se puede hacer es que estemos dependiendo 73% o 74,8%, bien las gráficas de la red eléctrica, que estábamos sosteniendo la electricidad de España en un 74% por las renovables, ¿vale? Cuando teníamos solamente muy poquita energía nuclear para poder sostener cualquier tipo de anomalía. Entonces, lo que no se puede hacer es venga renovables y vamos a cerrar centrales nucleares o tal. A ver, la central nuclear nos gustará o no nos gustará, pero lo cierto y verdad es que lo que emite es vapor de agua. Y es dentro de las de ciclo combinado, que son las que queman gas. Las de queman gas son muchísimo más perjudiciales para la atmósfera y para el medio ambiente. Entonces, al final, ¿qué vamos a terminar haciendo? Vamos a descompensar el sistema. Y si no se pone una solución clara y se deja... A ver, yo no estoy en contra de las renovables, no te equivoques. Yo creo que se puede tener de todo y que hay que tener diversidad. ¿Las renovables son importantes? Por supuesto que son importantes. Pero no puedes dejar sin las que dan estabilidad al sistema, porque si no pasa lo que ha pasado. Antes de... ¿Cuáles son los conocimientos técnicos que tienes para poder afirmar que es que las energías nucleares o has hablado también de la inercia, has hablado de la tensión? Claro. ¿Qué conocimientos técnicos? Ver, porque yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, cuando yo vengo a hablar aquí, cuando yo me intento informar. Sí, pero ¿vale? informarme con técnicos, sí, con técnicos nucleares. Te digo una cosa, informarte de un tema tan complejo, porque lo conozco, es un tema como complejo, es la tensión, la alta tensión. ¿Me vas a decir tú que cuando tú estudias una carrera y empiezas a estudiar un libro, no tienes los conocimientos que tiene ese libro?
No, en absoluto. Pues claro que sí, A ver, hombre, no, por supuesto. es que, Vamos, seréis los mira, únicos, porque yo aventurarte- en mi caso, yo cuando estudio un libro, los conocimientos que adquiero son esos. Aventurarte a alta tensión, donde para poder entrar a esos términos. Sácame un técnico que contradiga lo que yo he dicho. Sácame un técnico nuclear o un técnico en medio ambiente o un técnico de red que contradiga lo que yo he dicho. Pues exactamente. Técnico en medio ambiente, lo digo. Entonces, lo que tú me estás diciendo que las centrales nucleares no son. Yo te estoy diciendo otra cosa. Primero, no son las que dan inercia y las que dan estabilidad a la red. Alejandro, Me estás diciendo eso. Creo que estás equivocado en tu frase. Mira, voy a aclarar cosas, porque debemos de informar bien a la gente. Joaquín, un segundito, por favor, porque como llevamos aclarando cosas desde hace 40 minutos, vamos a hacer una cosa. Como sabemos por dónde vamos, sabemos cuál es el hilo, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y seguimos y retomamos por donde tú querías avanzar, ¿vale? 47 minutos de la mañana, lo habíamos dejado con Joaquín Martínez Campillo, hablando acerca de pues las energías renovables, etcétera. Joaquín. Bueno, a mí no me gusta entrar en los temas muy técnicos. Y quizás sea la persona dentro de esta mesa que más conozca esa tecnología. Por razones de estudios, por razones de en un momento determinado estar dentro de un equipo asesor en el tema de red eléctrica. Pero no quiero entrar porque es un tema muy complejo y que nos aburriríamos. Pero sí dejar claro, sí, Alejandro, pero son errores que no te pasa nada. Por ejemplo, no es cuestión de asimetría o no asimetría, es cuestión de asincronismo. ¿Sincronía o asincronía? No, tú has dicho asimétrico. ¿Sincronía o asincronía? Por favor, Alejandro, tú has dicho asimétrico. Que te vuelvo a repetir que si me he equivocado me quería referir a sincrónicas o asincrónicas. Vale. ¿Inercias o no inercias? Perdón, eso no puedes decirlo, porque todas son inercias. No, ¿Por qué? no, señor. Las renovables no son inercias. Bueno, hablamos de otra cosa. Si no tienen turbinas, mira, tú podrás ser geólogo, pero no eres ingeniero nuclear. Ni eres tampoco ingeniero hidrográfico. No, entonces, yo sí que he hablado con ingenieros y a mí me han explicado que precisamente somos los responsables del tema hidrográfico. Mira, perdóname, pero las centrales de ciclo combinado son con turbina. Las nucleares son con turbina. Y eso es lo que ofrece una inercia, una turbina. Las solares y las eólicas no tienen turbina. Bueno, ¿puedo terminar? Por favor. Venga, vamos a ver. Por favor, Alejandro. Si tú me puedes decir por favor todas las veces que quieras, pero no tienes razón. Por favor, Alejandro. Lo que quieras. Lo único que te pido es respeto. Sí, yo te respeto. Y tú sabes que yo soy muy respetuoso contigo. Sí, yo también. Pero no me digas que me estoy equivocando cuando no es así. Vale, yo te digo que te estás equivocando porque te estás equivocando. No, y no me estoy equivocando. ¿Me dejas hablar? Sí. Vale. Bueno, pues te estás equivocando. Pues no. Por una razón. La corriente eléctrica lleva en sí el concepto de inercia. ¿Por qué el concepto de inercia? La corriente eléctrica funciona a 50 en nuestro país. Funciona a 50 hercios, sí, que son 50 ciclos por segundo. Y eso es inercia. Eso no es que no sea inercia esto. Lo que pasa es que las solares y las eólicas, cuando captan la energía, luego, cuando la ponen en marcha, es corriente continua. Y las otras es corriente alterna. Entonces, es necesario tener inversores en las renovables y en las solares que conviertan la continua alterna. Sí. Perdóname, Alejandro, porque te puedo demostrar que no, que ya estás equivocado. Entonces, el problema de inercia es un concepto como velocidad, es un concepto como la velocidad. Bueno, no es un concepto como la velocidad. Entonces vamos a dejarlo. Porque no vamos a dejarlo, vamos a entrar. Lo que es la turbina, mira, que funciona. No quiero hablar. De verdad que no quieres hablar. Mira, tú me dices, no tienes razón, pero tampoco te aceptan los argumentos que te quiero dar. Déjame que diga Alejandro, déjame que termine, por favor. Sí, que tenéis esa terminado. No, yo no supongo que me he terminado. Venga. Entonces, mira, yo no voy a entrar en más temas técnicos porque creo que, además, creo que se está desbarrando. Y yo no estoy por el desbarre. A mí lo que me interesa realmente, y creo que a la gente le interesa, es por qué en un momento determinado sucede este hecho y qué, digamos, debate existe entre el mix de la energía. El tema del mix de la energía, que es lo fundamental, es cómo equilibramos en este país toda una serie de fuentes que no dan energía. Entonces, somos un país que por circunstancias, no tenemos elementos de combustión de petróleo
porque no tenemos esa materia prima, no la tenemos, por ahora. No se ha querido tampoco tirar por ahí. Efectivamente, estoy contigo y más adivinado. Por ahora. Entonces, nosotros no tenemos ese ciclo. Entonces tenemos que irnos a otras fuentes. Gas, agua, nuclear. Perdona. Solar, eólica. Perdona. El gas y el petróleo entran en el tema de hidrocarburos. Y eso te lo dice un geólogo. Que no tenemos... Perdóname. Me estás diciendo que pero no tenemos centrales de ciclo combinado que no queman gas. He dicho que no tenemos energías. No tenemos que queman gas. Alejandro, no estás queriendo contradecirme. Y oye lo que digo, estoy hablando de energía. Nosotros no tenemos energía. No, gas no tenemos, claro que no tenemos. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, vamos. Por eso los tenemos que importar de Rusia. Pero Alejandro, claro. Voy a quedarte solo y hablas tú solo. Y de Estados Unidos. Es que si me vas a hablar de cosas de ese tipo, o sea, me quieres decir que no tenemos gas, pero que sí que quemamos gas. Claro, eso es evidente. Eso lo sabe cualquiera. Sabemos que tenemos que exportar. Tenemos que importar, Rafa, el gas de Rusia y de Estados Unidos. Me permite que termine y estamos entrando el tema, el mix energético. Entonces nosotros no tenemos esa energía. Tenemos otro tipo de energía. Pues, tenemos una energía que es la eólica. Somos un país que por una serie de circunstancias pues tiene grandes campos donde producir eólica. Por el tema de la cantidad de horas solares que tenemos, podemos producir mucha cantidad solar. Y cualquier país, aunque nosotros no tenemos uranio, podemos utilizar la nuclear. Uranio sí que tenemos. Uranio tenemos, claro que tenemos. O sea, que lo que pasa es que la ley de protección medioambiental en el 2021, creo recordar que es en el del 2021, niega la posibilidad de poder hacer explotaciones de uranio. Por Dios. Vamos a ver. Pues sí, pues por Dios. Y de hecho tenemos uranio para 20 años. Al precio que se está pagando ahora. En el caso de que se cambiara el precio, podríamos tener para más años. Bueno, el caso es que nosotros ahora mismo no tenemos uranio disponible. No tenemos uranio, como bien Sergio me mira y se sonríe. No tenemos uranio disponible. ¿Por qué? Porque las condiciones de nuestras minas de uranio son ciertamente un tanto más complicadas que hasta ahora la tecnología minera no ha podido crear un sistema que sea el más adecuado para explotar el uranio. Ahora ya lo tenemos. Y ahora ya podemos explotar. Y no es una cuestión de tema medioambiental, es una cuestión de cómo lo desarrollamos con un estudio de impacto ambiental. Eso con respecto a esto. Pero tenemos una maravilla de hidroeléctrica. La hidroeléctrica como tal, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una energía que no es contaminante, es una energía fácil y es una energía que a nosotros nos va bien. Lo que ocurre es que, es verdad, que en un momento determinado, este tipo de energías, como le pasa a la eólica y le pasa a la solar, crean un problema medioambiental muy grande. Y lo hay, por eso hay esos rechazos a los pantanos, por eso hay esos rechazos a los eólicos y por eso hay esos rechazos a las solares. Y después, con respecto a las nucleares, el problema que tenemos nosotros en este país con las nucleares es que nadie quiere tener en su casa un depósito para guardar los residuos nucleares. Y lo tenemos que mandar a Francia, para que nos lo trabajen y nos lo devuelvan. Y nadie quiere tenerlo, es que nadie quiere tenerlo. Los geólogos estamos hartos de estudiar depósitos nucleares y buscarlos y decir, aquí hay un depósito, y nadie quiere tenerlo. Y lo entiendo, yo sí lo entiendo perfectamente. Por eso, yo soy de la creencia de que la energía es un mix. Es un mix compuesto de energías nucleares también, ¿por qué no? Creo que es necesario en un momento determinado. Creo en las de ciclo combinado, que son las de gas, porque funcionan y son muy rápidas, son muy efectivas y dan una energía bastante económica. Igual que creo en todas ellas. Yo, como técnico, creo en todo eso. Quizá también porque sea conocedor de ese mundillo de la eléctrica, de la eléctrica de alta tensión. Entonces, en eso es lo que yo basaría todo, en que tenemos que tener, no es cuestión de decir esta sí y esta no. Eso se lo dejo para los interesados, para los que económicamente tienen un interés. Yo no soy el presidente Felipe González que cobra de una hidroeléctrica, ni soy el señor Arnaz que cobra de una hidroeléctrica. Yo soy un técnico que trabajo en la concepción y la ubicación de este tipo de instalaciones. Pero a mí no me pagan porque defender una nota. Yo soy de los que cree que la energía,
El complejo energético es un mix. Y después, este país, y para hablar de un concepto que tenemos ahora mismo, que es la causa de todo esto, hay que tener claro quién es el productor, quién es el que conduce la corriente eléctrica y quién es el que la suministra. Y en esta historia, que es un tema muy complejo, que trabaja la inercia de esa red es a 50 hercios. En Estados Unidos a 60. Aquí la tenemos a 50. Por eso Estados Unidos trabaja mucho en 110 voltios, no como nosotros que trabajamos en 220 y 360. Entonces, al contrario que nosotros, este tipo de cuestiones, cuando se plantea una caída de este tipo, cuando España es una isla energética desde el punto de vista eléctrico, porque estamos en la punta de Europa, y entonces no estamos, como ejemplo, Alemania, en medio de todo, Francia, que puede tener muchas conglomeraciones de otras energías, pues tenemos unas características muy especiales. Y encima, peor lo tiene Portugal, que si nosotros somos el culo de Europa, ellos son las hemorroides. Francia dices que tiene un conglomerado de energías. Francia se basa exclusivamente en la energía nuclear. Pero bueno, tú no tienes ni idea. ¿No? Tú no sabes lo que es esto. Claro. Tú no sabes de todo esto. ¿Cuántas centrales nucleares tiene Francia? Oye, vamos a hablar de la Semana Santa. ¿Cuántas centrales nucleares? Vamos a hablar de Semana Santa. Deja que termine. ¿Cuántas centrales Vamos a tiene Francia? Vamos a hablar de Semana Santa, que es mejor. Es que si mira. Bueno, si tú dices aquí que Francia nada más que tiene energía nuclear, ya apaga y vamos a ver. La energía principal, en Francia es la nuclear. Sostiene el 70% del suministro en Francia. 70% nuclear, con 57 centrales no, Joaquín, nucleares. No, termina, Joaquín. 57 centrales nucleares. Acabo. Y entonces, creo que lo que interesa es saber eso. Y entonces, en el punto ese que estamos, saber que en el momento de este determinado, ¿quién ha fallado? Si ha fallado la red, ha fallado el que suministra, ha fallado el productor o todos juntos. Y eso es lo que interesa saber. ¿Para qué? Para que no se produzca otra vez. Y esto es lo que creo que es función del debate. Todo lo demás, historia, a mí, el que venga aquí a defender... Yo no tengo que defender nucleares ni no nucleares. Yo no estoy defendiendo las nucleares, estoy defendiendo una política tú no estás errónea. la está defendiendo Matías. Errónea. Matías, que acaba de decir, te estás equivocando. que pone aquí sin nucleares. Eso no es así. Sí, sí. O sea, tú no, puedes decir lo que te dé la pone gana. aquí sin Puedes nucleares. decir lo que quieras, pero lo cierto y verdad es que no tienes razón. Yo te he dicho que las renovables son yo he buenas. terminado. ¿Entiendes? Gracias, pero hay que tener un equilibrio entre renovables. Un equilibrio entre renovables y no renovables. Porque si no, se desmanda toda lo que es la tensión de la red. ¿Entiendes? Y eso es lo decir que importante. una hidroeléctrica no es renovable. A ver, se acaba de decir que una hidroeléctrica no es renovable. Te vuelvo otra vez a decir. Madre. Las renovables son solares, Alejandro. eólicas, pero existen también las no renovables. Ciclo combinado, que es quema de gas, y nuclear. La hidroeléctrica ¿entiendes? es renovable. Sí, es renovable. ¿Y qué? No, ¿Qué problema? Yo no he dicho que no sea renovable. Acabas Eso lo de estás decirlo. diciendo tú. Yo no he dicho que no sea renovable. Te estoy diciendo... No pasa nada. También has te dicho vuelvo que el otra 100% vez. de la energía francesa es nuclear y luego Es nuclear. has dicho el 100% nuclear y luego has dicho No, que no, es no, el no, 70%. que se basaron, ellos hicieron un sistema nuclear basado 100% en la nuclear, pero que ellos generan el 70% con la Para mí, nuclear. cosas- 70%. Luego, con otros tipos de energía, complementan como nosotros. Nosotros utilizamos no renovables y utilizamos renovables. ¿Por qué? Porque se compensan, una compensa a la otra. La renovable es mucho más económica y la otra es un poquito más cara. Y las de ciclo combinado son las más caras de todas, ¿vale? Que es la de quema de gas. La de quema de gas es la más cara de todas y además produce gases de efecto invernadero. Y entonces lo que se hace es un equilibrio. Cuando se hace la subasta energética, las renovables evidentemente tienen un papel fundamental porque hemos basado también nuestra energía en eso. Y es bueno porque baja el precio de la hora, ¿entiendes? Baja el precio de la energía. Pero lo cierto y verdad es que necesitamos sí o sí de las no renovables. Porque son las que compensan, las que crean la compensación y el equilibrio en la red. Porque las no renovables son más inestables. Y eso se sabe. Yo he hablado con varios técnicos y te lo dicen claramente. Según las no tu renovables criterio, son muy buenas, algunas veces a coste cero, pero lo cierto y verdad es que son más inestables. Según tu criterio técnico, ¿qué porcentaje tiene que haber entre renovables y no renovables? A ver, lo que no... Porque es que, claro, decir que podemos estar hablando de un 1%, un 2%, un 30%, un 50%, y Mira, decir en eso, este momento- y decir en el eso creo que momento es, en el que es momento de en el que- perogrullo. Entonces, No, no. a mí algo que me interesa mucho Sí, es te lo digo. lo que ha terminado.
te lo digo. ¿Lo sabes también? Sí. Wow. Sí, lo sé. Yo no sé tú, pero yo me informo. Antes de venir me informo. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí, pero... Claro, es que lo que no se podía hacer cuando llegó el pico, cuando llevó la caída realmente, estábamos en un 74,8% de renovables. Y la nuclear renovables, llámalo como te dé la gana, le puedes llamar fotovoltaica, vale, sí. Eólica, en conjunto un 70 y tantos por ciento. Y entonces ese 74 es muy malo. La nuclear estaba en muy bajo, estaba por debajo de Uno 10 de los o 10. grandes problemas. De 10, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se produce cualquier tipo, como se produjo una desconexión, ¿vale? Evidentemente esa desconexión de los dos productores, tío, provocó un pico. Ese pico no lo podía soportar la red y se tuvieron que desconectar todas las centrales también. Pero, por ejemplo, el señor Sánchez también dijo que fue un problema por el tema de las nucleares a la hora de reconectar y toda la historia, cuando realmente las nucleares cuando se desconectan, tienen 2 generadores diésel que generan su propia energía y que controlan todos los sistemas de seguridad, enfriamiento, un montón de cosas. Entonces, es mentira que las centrales nucleares utilizaran energía de la red para poder arrancar, porque arrancan por sí solas. ¿Entiendes? Entonces, no mientan, que no mientan a la gente, que no nos traten como si fuéramos niños, porque la gente que se informa sabe perfectamente que el problema no fue el nuclear. Lo que fue el problema es no tener suficientes. No, estamos informando correctamente. Lo que pasa es que a vosotros no os interesa. A vosotros no os interesa. A vosotros os interesa mentir y decir que el problema es el de la nuclear. Ahora, yo he dicho el problema no es la nuclear. La nuclear arranca por sí sola y se mantiene por sí sola con un generador. Si antes has pedido que nos digamos que es mentira. Esto me parece... Alejandro, pues hombre, es que os interesa a vosotros es mentir. A mí me parece bastante irónico. A la gente. Me parece bastante irónico. Es un problema. Aparte, vamos a ver, ¿el problema de quién es? La gestión del mix, como tú has dicho, ¿quién lo gestiona? Red Española, Red Hidroeléctrica Española. ¿Quién tiene el 20%? Ah, no. La distribución de la energía no lo genera ellos. Red eléctrica. Red Eléctrica Española es la que distribuye. Es la que distribuye. Mira lo que te digo. Tú no digas nosotros. No, dime. Tú di a Sergio, Tomás, Matías. Mira, escúchame. Nosotros digo no lo que me da la gana, que para eso estoy en un país libre, para empezar. Y hay libertad de expresión. Mira, a mí me parece muy Segundo, si tú me estás apoyando la versión del gobierno, te digo que han mentido. Y han mentido además descaradamente. ¿Por qué? Descaradamente. ¿Por qué? Por todo lo que he dicho anteriormente, no hace me falta parece- que lo repita, es o que- es que tengo que repetirlo. es que me parece muy ¿Entiendes? irónico. O sea, Mira. decir que las centrales nucleares fueron un problema a la hora del reinicio del sistema es una falsedad absoluta. Tienen 2 generadores diésel brutales que cubren todas las necesidades de la central nuclear. No necesitan para nada energía de fuera. Alejandro, ¿Qué tontería es esa, técnico. hombre? Vamos a dejar, Alejandro. Vamos a dejar que Mira, Tomás. Alejandro, es que esto me parece el mundo al revés, me parece muy irónico. Tú que no sé a qué te dedicas, Soy pero abogado. vale, pues es que me parece el mundo al revés. Un abogado diciéndole a gente técnica que es que se equivocan vosotros no sois y que saben más. Vosotros sois ingenieros nucleares. Él es técnico. Es geólogo. Geólogo. Ha trabajado, No es ha ingeniero. trabajado- No es ingeniero. Que no, Es soy- geólogo. No, perdona, Es geólogo. Soy Pero- ingeniero geólogo. Vale, ingeniero geólogo, no ingeniero Te están ni metiendo- nuclear, ni Mira, industrial, ingeniero ni nuclear nada. no hay en Mira, este país. gente que tiene una ingeniería en esta mesa no se atreve a meterse con temas técnicos. Porque no son específicos. No, No son porque específicos. y yo te lo he Pero dicho. la información No, está yo te ahí, lo he hay que dicho. leer. Y yo te lo he Hay dicho, que molestarse porque y mi leer. conocimiento- Sí, y yo me he molestado en leer. Y yo lo que no voy a hacer aquí es que como yo no soy un experto en alta tensión, no voy a venir aquí a hablar de temas y de términos que no controlo. Y lo primero que te he dicho en un primer momento es Pues yo no cállate y ya yo no está. me quiero meter en temas Cállate, técnicos. pero yo puedo hablar todo lo que me dé la gana. exactamente, pero yo lo que voy a decir aquí es que tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Claro, y no como sabes no tú. tienes idea, Tú sí, eres el sí, que no sí, tiene ni idea sí, porque y me tengo dices más a mí idea. que no. No, porque sí que ¿Entiendes? tengo más Va, ideas. respáldamelo con Tengo más hechos. ideas, claro. En vez de decirme que yo no digo Sí, la verdad, no tengo más respáldamelo con ideas hechos. porque, En sinceramente, cuanto tú me sacas pero te lo digo, datos, sí, sí, datos, porque yo lo que- donde tú me tú puedas lo que estás contradecir haciendo lo que yo es estoy mentir. diciendo, entonces me dices Tú tal. lo que has No, venido los que estáis aquí mintiendo es sois decir, vosotros. ¿Con qué he mentido? Estáis No. mintiendo vosotros. ¿Por qué Los dices que que estáis mentir? apoyando la versión del ¿Qué gobierno. versión del La gobierno? versión del Ya gobierno es estamos aquí. totalmente Que tú- falsa. ¿Por qué? Que tú tengas un Totalmente interés partidista aquí, falsa. a mí me da igual. No, Y no yo- es una cuestión de sí, partidismo, yo no te es he una dejado cuestión ni de hablar. partido blanco, ni Mira, de rojo, sé ni de educado. verde, ni de Mira, te digo azul. una cosa, un poquito de ¿Entiendes? educación. Yo no te he interrumpido. Sí, no, Y lo me estás interrumpiendo constantemente. No, Claro que no. sí. Rafa, me ha dado la palabra y yo estoy hablando. Yo no te he intervenido. Pero sí que te estoy diciendo que aquí estás desinformando. No, y aquí, no y estoy aquí, desinformando, sí, estoy déjame diciendo la terminar. verdad. No pasa nada. La verdad. La verdad Será tu para ti. opinión. Déjalo Tú hablar. di, esta es Lo que tu yo te opinión, estoy no la diciendo- y yo verdad. lo que te estoy Déjalo Tú no hablar, estás en la Alejandro, posición por de la verdad. favor. No estás en posición de la Que verdad. os pasasteis Alejandro, 40 no estás en años posición de diciendo la la verdad. verdad. No Dejad a la estás en gente que posición de hable la ahora. verdad. Y Alejandro. vosotros, claro, ahora la tenéis.
Alejandro, Claro, perdona no ser tan experto y no saber tanto de física como tú y de porque ahora... ¿Cómo que no es física? ¿Pero qué disparate estás diciendo? ¿Cómo no es física? Mira, yo soy una persona... Estamos hablando más de matemáticas. Mira, estamos hablando de energía. Yo sé mucho más de matemáticas. No es una cuestión de física. La nuclear, evidentemente sí. Pero porque estamos hablando de fisión. De fisión. Y todo eso entra al campo de la física. Pero no me vengas con tonterías. Me estás diciendo que por el mero hecho de ser abogado ya no puedo informarme bien correctamente. Lo que te estoy diciendo... Haberte informado tú. Lo que te estoy diciendo es que dudo mucho de que en 3 días te hayas vuelto un experto. Y entonces, que aquí estés diciendo, estés soltando buzzwords y que estés diciendo cosas de las que no sabes, porque no eres tú, porque no sabes de física. Lo que yo te estoy diciendo es que yo no me quiero aventurar en temas técnicos. Y lo que te estoy diciendo es que lo que estás diciendo es que el presidente Sánchez dijo una cosa es completamente falso. Eso no es cierto. Decir que la gente vea las comparecencias. A ver, vamos a ver. Entonces, de verdad, si no lo digo yo. Lo dicen un montón de gente, ¿entiendes? El que ha dicho eso, el que ha dicho una situación anómala meteorológica salió. Porque puede ser un montón de cosas. No, por favor. Claro que puede ser un montón de cosas. Por eso ha cambiado la versión. Por eso ha cambiado la versión. Y dijo, no nos vamos a aventurar en nada. No damos nada por sentado. Porque esa es la versión que debería haber dicho desde el principio. Qué barbaridad. Desde el principio. No entiendo por qué estás tan nervioso y por qué intentas elevar el discurso. Intentas elevar. No estoy nervioso. Lo que pasa es que tú me estás diciendo que cuando yo me he informado correctamente y tú no tienes ni idea, me estás diciendo que yo miento y que tú tienes la verdad. No, ni idea. ¿Qué has dicho? Dime. Contradíceme con datos lo que he dicho. Es que con datos. ¿Qué datos? Mira, es que tú es que no has dicho datos, porque tú no tienes. Te estoy diciendo claramente. Tú te has inventado los números y has dicho números y has dicho palabras. Sí, ¿qué informe tienes? Lo que he dicho está respaldado. Dame un informe técnico. Dame un informe técnico. Te lo doy, no tengo ningún problema. Es que mira, es que yo no soy tan valiente para en 3 días ponerme a hablar de lo que yo no sé. Vale. Pero yo porque me he informado. No. Perdóname que te lo diga con la vehemencia. Tú mientes. ¿Por qué miento? Porque no das la versión del gobierno. Te lo estoy diciendo. Y perdona que te lo diga con esta vehemencia, pero defender y decir que en 3 días te has podido informar, lo único que denota es una gran ignorancia por tu parte de este tema. Claro, porque entonces, piensas tú que es todo tan complejo. Sí, porque, a lo mejor tu capacidad para entender las cosas, tío, no es la misma que la tuya. Pero mi capacidad a lo mejor no es la misma que la tuya. Es que vamos a ver, mira, las limitaciones de cada uno son las limitaciones de cada uno. Por supuesto. ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor tú estás muy limitado. Puede ser que yo esté muy limitado y yo te reconozco mi desconocimiento en muchas áreas de la física porque yo de lo que sé mucho más es de la parte de matemáticas. El tema de la red eléctrica. ¿Has investigado algo? Sí, he investigado bastante. Sí, y es lo que te he dicho. Entonces, ¿no sabes lo que significa? Sí, sé, pero no me aventuro a decir de un porcentaje o que necesitamos un porcentaje de renovables, un porcentaje de energía nuclear. Yo no me aventuro a entrar en esos temas. A mí algo que sí que me interesa mucho, y es algo de lo que sí que controlo un poco más, es de todos los registros que va a haber. Y algo que a la gente que nos esté escuchando, creo que sí que les puede interesar más que todo esto, que supuestos expertos que en realidad no son expertos, porque en realidad ninguno aquí somos expertos en alta tensión, y en 3 días es imposible que alguien pueda saber tanto como las personas que han estudiado. No, tú tampoco puedes. Tu incapacidad es personal. Sí, y no tú tampoco puedes. A los demás. El que tú seas incapaz. El que tú seas incapaz de informarte, no la extiendes como que tu capacidad es igual a la de los demás. No es igual. Lo siento, pero no es igual. Tu limitación es personal. No compares con tu limitación con la mía, que no es la misma. Voy a extender, y espero que los demás no se sientan ofendidos, pero voy a extender esa incapacidad al resto de la mesa, porque y a los que nos estén escuchando, cualquier persona es que de verdad, a todos los que nos escuchen, sí. No, a lo mejor es que no le atribuyo superpoderes, pero a todos los que nos estén escuchando, si llega un cuñado y te dice que en 3 días ha sido capaz de estudiarse lo que una persona tiene que tardar 4 años más un máster para ser expertos en alta tensión, y él te lo puede resumir en 3 días, esa persona es un farsante, es una persona que miente. Mira, entonces, con todo déjame que te diga una cosa. Yo aquí no he entrado en términos técnicos. Sí, te has puesto a debatirle a una persona. Te he explicado anteriormente. Y yo reconozco mi incapacidad. Yo reconozco mi incapacidad cómo funciona y te lo la repito. Red. Cómo funciona la red y lo que crea estabilidad. Sí. Si tú eres incapaz de entender algo tan sencillo como cómo funciona la red eléctrica y lo que necesita para compensarse, es un problema de limitación mental tuya, no otra cosa. Entonces, no la lances al resto de la gente, porque la gente que nos escucha no es tonta. No es tonta y mira internet y sabe perfectamente que hay técnicas que lo han estado explicando completamente y que cualquier persona con palabras llanas lo entiende. Si tú no lo entiendes, es tu problema. Completamente. Mira, es que además me lo voy a llevar a un tema que creo que es de una gran relevancia, y es algo que me preocupa mucho, ya no solamente con todo este tema. Creo que
por personas como tú, lo que estás haciendo ahora, que tienes un micrófono delante y te crees que sabes, porque en 3 días has podido aprenderlo, creo que estamos en una época que es muy mala porque estamos en la decadencia de las personas técnicas. ¿Tú crees? Sí, porque, y lo estamos viendo como en Estados Unidos, ¿Tú crees? llegamos y decimos que es que un político tiene que saber más que ciertas personas y podemos dedicarnos a cerrar ciertos departamentos, a contrario de lo que digan las personas técnicas, porque claro, nosotros somos, yo no voy a poner en duda tu capacidad, seguro que eres mucho más inteligente y mucho más capaz que yo. Yo necesito estudiarlo mucho más. Pero no me dan 3 días para poder entenderlo todo. Y entonces es mínima. Sí, pues es mínima porque he tenido que estudiar una carrera y muchas asignaturas y asignaturas de físicas y matemáticas para poder, pues lo parece. Él sabe lo que no sabe. Estás hablando y tú no sabes lo que no sabes. Pero para saber a rasgos generales cómo funciona la red eléctrica no hace falta ser tampoco una eminencia. Ya, pero es que hace falta prestar atención y leer. Tú te has puesto a hablar prestar por boca atención de otros. Te has puesto a hablar por boca de otros porque no tienes ese conocimiento. Tienes que ponerte a leer y a informarte de lo que estás hablando. Creo que estás quedando en ridículo. Mira, pues entonces, el ridículo lo estás haciendo tú. terminar. Déjame que te diga una cosa. Es decir, lo que no puedes pretender es llegar aquí y sin haberte informado correctamente, yo me he informado decir que lo que yo correctamente. estoy diciendo es mentira. Primero infórmate. Sí, Infórmate con un informado. técnico, infórmate con un ingeniero y luego hablas. Antes de decirme que lo que yo he dicho está mal dicho. No está mal dicho. Es cierto. Los sistemas de turbinas son los que dan estabilidad a la red eléctrica. Y tanto si te gusta como si no, el hecho de que el gobierno esté invirtiendo exclusivamente en renovables, no exclusivamente, pero está potenciando excesivamente las renovables, en detrimento de las centrales nucleares. ¿Qué es lo que pasó exactamente? Pues que varias centrales nucleares, por cuestiones de mantenimiento, estaban cerradas. ¿Qué es lo que ocurre? Ese cierre no fue un cierre voluntario, porque son empresas privadas. La tienen que pedir autorización al gobierno. Y el gobierno, bueno, la red eléctrica. Y red eléctrica es la que autoriza o no esa desconexión. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que hubo el pico, no había suficiente cantidad de no renovables, o por decirlo de alguna forma, de sincrónicas, para poder compensar ese pico. Y eso es lo que hizo que se fuera todo el garete. Pues se fuera todo el Ojalá. garete. Mira, es que de verdad que quizá el presidente del gobierno debería hablar directamente contigo porque tiene las respuestas a todo. Pues mira, posiblemente el presidente del gobierno hablara conmigo, no hubiera cometido los errores que ha cometido. Por porque supuesto. Para empezar, ha mentido a la población. Que ya tenemos a quien para resolver el problema. Desde luego, con vuestra ignorancia no aconsejáis a nadie. Con vuestra ignorancia hoy tenemos un experto que también sabe más que el presidente del gobierno. Pues sí, francamente. mal Para ser que mejor que el tenemos presidente aquí del gobierno pero- no se necesita mucho, ¿eh? No se necesita mucho. Mira, yo Francamente no se Este necesita programa de mucho. radio ha tenido una gran maravilla Mira, y ha descubierto la una gente- cosa. claro, ya mira. tenemos al señor Ha descubierto tan listo, tan capaz que y los tan que no capacitado tienen ni que va a idea, decir los que no qué tienen es ni lo idea que de ha lo que están pasado. hablando me intentan preocupa imponer mucho, su por voluntad favor. diciendo que es la verdad absoluta. Pues no tenéis la verdad absoluta. El presidente del gobierno no tiene la Estás verdad haciendo absoluta. pipí mental. A quien hay que preguntarles a los técnicos. Y los técnicos todos dicen pero tú no que confías el en los sistema- técnicos porque que el tú sistema piensas de que saben más que renovables ellos. es una barbaridad. Basarlo todo en Y renovables. aquí la opinión de un técnico no te vale. Porque mira, para mí y él no tú- es técnico. Es para mí no es ingeniero. técnico. Claro, no. entonces la cuestión de ser técnico, Es de ingeniero industrial, no es la ingeniero tecné o no. ingeniero nuclear, no. Mira, te voy a decir una cosa En que este es país que no hay, en este país no hay ingeniero nuclear, ¿eh? Pero entonces, Mira, ¿quién te ha dicho a ti eso? te voy a ¿Qué decir una especialidad cosa. es esa? Que no hay ingenieros nucleares. Preguntas a un señor que es ingeniero. Vaya, hombre. Por eso te Mira, digo, pero algo- no, no hay los No hay otros ingenieros expertos Mira, en algo energía. Como más, hay mira, otros tipos Las de centrales ingenieros. nucleares las manejan Mira. los fontaneros. No, mira, ¿No? algo Pues que te voy a sí. decir. Fontaneros, ¿no? Pues sí. Vale, Mira, sí, claro. fontaneros como tú. Ya me estás diciendo lo que sabes. Fontaneros Es como nada. tú, que no Es tienen- nada. que no saben ¿Entiendes? nada. Vamos a superar- Decir eso sí que es una barbaridad. Vamos a superar este debate del apagón, porque creo que es menester que eso pase, superar este debate del apagón. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un cigarro o lo que cada uno considere y volvemos dentro de un ratito con otro tema. En este caso venimos a lo local y terminamos la tertulia del viernes. Un saludo, hasta ahora. 19 minutos de la mañana, de la tarde ya, a puntito de terminar con este viernes 2 de mayo y vamos a cerrar el tema, vamos a cerrar la tertulia, mejor dicho, con este asunto de carácter local como es la noticia que conocíamos esta semana de que un juzgado ordenaba facilitar al Partido Socialista de Torrevieja el expediente de la asesora del alcalde de Torrevieja que supuestamente suplantó a una trabajadora social. La sentencia anula el decreto de Eduardo Dolón que negó el acceso al documento por vulnerar el derecho a la participación política tras denunciar el PSOE que el objetivo del bloqueo era encubrir irregularidades de ese cargo de confianza. Bueno, pues a este respecto pues son los contertulios los que tienen que lanzar su opinión. ¿Quién quiere?
Tomás. Por hacer un rápido resumen de los hechos, el Grupo Municipal Socialista se enteró de esta situación por una denuncia anónima. Entonces, como no teníamos acceso al expediente ni sabíamos qué había pasado, lo que se hizo fue hacer una pregunta en el Pleno. La gente, sé que cuando se hizo esa pregunta en el Pleno, la gente se quedó bastante sorprendida. Lo que dijeron fue, lo investigaremos, y luego, a través de esa denuncia anónima también pues se quiso saber qué es lo que había pasado, y se solicitó acceso a ese expediente. Al final, por lo que dijeron que no se iba a dar acceso al expediente, era porque había datos de un menor, lo cual es algo que es bastante incongruente, porque normalmente cuando se pide un expediente puede haber datos sensibles de muchísima gente, como en cualquier tipo de expediente. Entonces hay una serie de procedimientos que pues los técnicos van a otorgar ese expediente, y si hay algún dato que es sensible, pues luego se va a ofuscar, se va a tachar, y se le va a poder dar a los políticos para que puedan realizar su labor de fiscalización. A mí lo que me sorprende en este caso es que a día de hoy no sabemos, en algo tan grave como es una posible suplantación de identidad, y algo tan grave como usurpar las funciones de una técnica de servicios sociales, la impasividad del equipo de gobierno. Es como, no sabemos, se ha investigado, se están negando a dar acceso al expediente. ¿En base a qué? ¿Qué es lo que están intentando ocultar? Porque yo creo que intentando ocultarlo, lo que han hecho ha sido demostrar o darle a toda la opinión pública la sensación de que están de verdad intentando ocultar algo, cuando si de verdad no hubiera habido ningún problema, ¿qué problema tienes en investigar la verdad? Entonces, es algo que a mí me preocupa bastante. Es algo que creo que ha tenido que llegar a los juzgados y se ha tenido que denunciar para que le dieran acceso al expediente. A día de hoy no sé si todavía se le ha dado el acceso o no. Y entonces saber en qué queda todo esto. Y la verdad es que qué interés tiene el Partido Popular de Torrevieja en no dar acceso a ese expediente, y que cuando se le ha preguntado sobre este tema, pues han sido muy opacos, han dicho que lo investigarán, pero ¿cómo que lo investigarán? No, yo quiero contundencia sobre este tema, quiero que si ha habido algún problema, quiero identificar cuál es la causa, y que además quiero saber por qué están intentando ocultarlo y no dar información. Perfecto, más voces. Matías. Voy a hablar un poco. Venga. Págate el sueldo. Yo me comí el plato rápido por si me exigía y que tenía que haber hablado para comérmelo. A ver, esto cuando salió la noticia primigenia, ya lo comentamos aquí y ya, bueno, yo dije que evidentemente cuando se hace cuando se ha hecho muy mal este tipo de cosas, pues no es para llevarte la cuenta del banco y ponértela a tu nombre ni nada de eso, sino que se hace con toda la buena intención del mundo, repito, muy mal, para intentar agilizar determinados procesos burocráticos, y además con la gran saturación que sabemos que tiene Bienestar Social en cuanto a intentar ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Repito, muy mal, ¿vale? Lo digo para que no después no haya confrontación con respecto a eso. Se ha llevado a juicio, el juez ha dado una orden, o la jueza, no sé quién, no sé si era hombre o mujer, da igual, y hay que cumplirla, ya está. Yo creo que más allá de eso, debate no hay ninguno, es simplemente el juez se ha llevado a juicio, el juez ha dicho que hay que hacer tal, pues hay que hacerlo. No hacerlo sería ir en contra del Poder Judicial, ya está. Vale, más voces. Yo pienso al final un poco parecido. El tema, bueno, como bien has explicado, viene de una denuncia anónima, ¿no? Bueno, aunque sí que se ha comentado que luego también hay, como que hay hubo dos ¿cómo decirlo? Sí, dos denuncias. Una ya de una trabajadora que no estaba, pero luego la trabajadora no aportó más información cuando por parte del ayuntamiento, que sí que abrió una investigación interna, la reclamó. Respecto al tema, entonces eso pues ahí se quedó. Respecto al tema, a la otra denuncia que estamos comentando, bueno, sí, el Grupo Municipal Socialista solicitó el informe. Sí, el Ayuntamiento de Torrevieja, siguiendo no un criterio del artículo 33, sino siguiendo el criterio que establecido para este tipo de expedientes sensibles, lo rechazó. Ahora la juez, era mujer,
determina que sí, que hay que darle acceso al expediente, pues se da acceso al expediente y se cumple y se acata, y todo lo que sea esclarecer qué es lo que ha pasado, bienvenido sea. Luego ya entramos un poco a valorar lo que parece que ha pasado, qué voluntad o qué no voluntad. Yo honestamente me enteré cuando salió en el pleno, y claro, y a mí me sorprendió. Claro, es que los términos suplantación de identidad de que una es algo muy grave. Claro, hablando en esos términos, claro, yo me quedé un poco sorprendido. No sé hasta qué punto eso podrá ser, con qué intención, pero yo todo lo que sea esclarecer y sobre todo también pensando el por qué no se facilitó el expediente. O sea, lo de no facilitar el expediente precisamente es por garantizar la confidencialidad de un menor, Sergio, de una situación sensible, Sergio, y que ahora una juez determina que hay que dar acceso, pues se da acceso. Eso no tiene ningún sentido, porque en el reglamento orgánico del Pleno está detallado con los informes cuando hay información sensible, cómo se tiene que solicitar esa información, porque todos los concejales, y si ahora mismo fuera el Partido Popular el que estuviera en la oposición, no se le podría negar el acceso a esos expedientes, porque tienen que ejercer esa labor. Entonces, si tú miras tanto el antiguo ROP como miras el nuevo, miras que lo que dice es que si hay información sensible, lo que se va a hacer es que se va a ofuscar, se va a tachar, va a estar en oculto y no va a haber ningún problema. Entonces, como ya ha pasado con otros expedientes, y hay otros expedientes que se han dado y que podían tener información sensible y la habrán tachado, lo anómalo ha sido que no han dado acceso al expediente. Y mi pregunta, y bueno, no sé si tú estás, por tu situación, ¿se ha dado ya acceso al expediente? Voy a intervenir yo. Confirmado con Carol Ponce que no. Todavía no se ha dado acceso al expediente. Por curiosidad. No, por saber. Entonces, yo sé también que con la aprobación de este nuevo ROP hubo también ciertas críticas que el Partido Socialista hizo, en el que lo que se decía era que estaban intentando restringir el acceso a la información y que lo que hacían era aumentar mucho los plazos en los que se iban a poder dar los expedientes, pero en ningún caso podemos hablar de que se van a aumentar los plazos, se va a dilatar el proceso, pero el acceso al expediente se lo tienen que dar. Y me sorprendió mucho, porque también es por parte del Partido Popular. A mí lo que me sorprendió es si en realidad no había nada, acabas de generar una noticia, ¿por qué no quieres dar el acceso? Entonces, a mí eso es lo que me parece preocupante en ese sentido. Pues sí, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Evidentemente, si hay información sensible se tacha y se facilita. El expediente se tiene que facilitar a cualquier grupo parlamentario que lo solicita, y evidentemente van a tener que acatarlo, sí o sí. Porque las sentencias del juez, las sentencias de los jueces se acatan. En el sentido, sí, es un tema bastante delicado y bastante complicado, porque el suplantar la identidad de un funcionario, pues la verdad, de un funcionario público es un delito contemplado en el Código Penal, y entonces, evidentemente, el juez tiene que seguir para adelante con esa investigación y, claro, va a solicitar el expediente, y si realmente hay una persona que ha suplantado a un funcionario público, pues tendrá que ser consecuente con las consecuencias, así de claro. Joaquín. Bueno, yo totalmente de acuerdo con mis compañeros en todo, y además incluso, bueno, esta puntualización que ha hecho Alejandro me interesa mucho, porque como el experto en temas de este tipo, pues experto jurídico, pues nos ha dado otra vía de lo que es lo presumible que puede ocurrir en un proceso como este. Es muy grave. Pues, como tú bien dices, si tú lo dices así, como es, por tanto. Lo que a mí me preocupa realmente es que este sea una manera de hacer. Tenemos que acostumbrarnos, cuando estamos en mayoría en un ayuntamiento, no se puede hacer todo. Yo creo que no se puede hacer todo. Tiene que haber una especie de respeto a las normas, en todo el amplio sentido de la palabra. Desgraciadamente, este equipo de gobierno, pues adolece algunas veces, y no digo siempre, no ni mucho menos, pero adolece algunas veces de prepotencia. Esa prepotencia te lleva a veces a tomar determinaciones que pueden llevar a situaciones muy extrañas, porque esto, si posiblemente se hubiera en un momento determinado de alguna manera esto planteado, bien planteado, pues las personas que están implicadas en este problema no tendrían ahora mismo una situación difícil, porque, claro, como bien dice Alejandro, la suplantación
de identidad de un funcionario público, y más cuando estamos hablando de temas tan sensibles como es el tema de asuntos sociales, que siempre pasan en los mismos sitios y pasan en muchos ayuntamientos, estas cosas. A veces, es verdad, puede ser, y estoy con Sergio, que puede haber ocurrido con la mejor voluntad, incluso con la mejor voluntad, porque puede ser que hemos dicho, bueno, pues es que vamos a resolver esto, y pasa a veces, ¿no? Pero tenemos que saber... La forma es totalmente claro, incorrecta. Alejandro, no se puede... Eso, tenemos límites. Tenemos que tener límites, y en eso es donde tenemos que jugar. Esas son nuestras reglas de juego que nos hemos impuesto. Nuestro campo está marcado en un ayuntamiento, y estas son nuestras reglas de juego. Y sostener ya y no enmendar ya, me parece que es un gravísimo error. Ahora, hoy, ya tenía que estar este tema resuelto. Ya no hablaríamos de este tema, ya estaría... Bueno, pues ya hoy ahora mismo diríamos, pues mira, el Partido Popular ha rectificado y ha entregado la documentación. No, porque estas cosas... En fin, es un tema, yo lo siento mucho, porque incluso puedo pensar, y yo no me gusta hablar, por supuesto, de la gente, y me duele, y a veces se mete a las personas en unas situaciones gravísimas, y que ellos no han querido, y a lo mejor alguien les ha dicho, no sé, quién sea, el concejal le ha dicho, oye, ves día de esto, ¿qué tal? Él tampoco lo ha valorado en toda su extensión, y en un momento determinado ella tampoco lo ha valorado, y en un momento determinado, si ha tenido las claves, pues ha entrado. Bueno, quiero pensar lo mejor. Pero si yo, el concejal lo hubiera dicho, sería más grave. No, pero quiero pensar, claro, si el concejal en todo caso... Pero la secretaria no ha ido por voluntad propia. Pero vamos, quiero pensar en todo caso a lo mejor. Pero sí, dejemos ya de jugar a yo soy el prepotente y yo soy aquí el que manda, y aquí todo lo demás no sirve. Existe una democracia, hay que tener en cuenta que las minorías hay que respetarlas, y que por tanto hay que llevarlo todo adelante. Y eso tiene que estar muy metido dentro de nuestra función como un ayuntamiento, como cualquier autoridad local. Este es el tema. Además, hay una cuestión que ha dicho él que yo también estoy de acuerdo, y es que si el Partido Popular en un momento dado llama al presidente del Partido Socialista aquí en la ciudad, lo llama a despacho y le dice, mira, pues ha pasado esto, esta secretaria, por agilizar el tema, la intencionalidad, ¿no? Porque a lo mejor no ha habido intencionalidad, pero realmente ha cometido un error la señora, o se le ha provocado ese error porque le han dado unas órdenes y la ha tenido que cumplir. Entonces le dice, mira, ha sido con la finalidad de agilizar este tema, que estaba muy enquistado, que estaba muy mal, ¿entiendes? Entonces, somos personas, podemos entenderlo. Yo creo que el presidente le entendería, bueno, se ha agilizado, se ha solucionado el problema, bueno, pues no se llega más, pero claro, ocultándole la información al Partido Socialista cuando deberían de haber sido más claros y haberle dicho, mira, aquí está la documentación. Aquí tienes la documentación, aquí tienes los documentos, ha pasado esto, quizás a lo mejor ha sido culpa mía, quizás yo me he excedido a lo mejor en mis funciones y le he dicho tal, pero era con la finalidad de agilizar un tema que estaba enquistado, que estaba mal o que estaba bloqueado. Yo creo que como cualquier persona lo entendería. Yo lo que espero también, como ciudadano, el partido ahora se supone, ¿no?, que parece, o sea, porque ya lo damos por sentado, en esos documentos hay una información que puede comprometer o no puede comprometer, o sea, se está dando por sentado, no sabe, y a lo mejor no, y lo que quiero decir, a lo mejor no. Es probable que no, pero también te hace saltar las alarmas que hayan, claro, que no lo hayan facilitado. Digo, porque sí, pero si es que si ahora el Partido Socialista tiene acceso a esto y realmente no se encuentra nada, pues entonces no habrá nada. No, podemos hablar de que, pues lo que estamos diciendo. Pero, no, es que a lo mejor debería o no debería de haberlo facilitado antes, pero en un futurible, lo que sabemos es que han intentado bloquear el acceso a esa información. Que estamos dándolo por sentado, y pues yo espero, cuando en el momento en el que se tenga, bueno, a ti te voy a ver la semana que viene. Sí. Cierto, sí. Claro, si en el momento en el que se tenga la información, pues que se sepa. De todas formas, ya esto ha trascendido ya el ámbito político. Esto ya está en manos de una juez, y la juez determinará si hay índices de delito o no hay índices de delito, y archivará o no archivará, o seguirá para adelante. Total. Pero que eso se podría haber evitado. Estamos hablando del expediente. El expediente parece que es el expediente X, ¿no? Los papeles secretos. Parece que estamos aquí hablando. Y es que cabe la posibilidad, igual que está sobre la mesa también, de que ahí no haya nada en esos papeles, independientemente del proceso judicial que va por otro lado. Y si la juez ve que no hay nada, lo archiva y listo. Bueno, el procedimiento era para dar el expediente. Yo también confío que el ayuntamiento no intente recurrir a esta sentencia, porque aún podría estar y seguir enroscándose en eso. Yo espero que
tengamos que terminar en esos términos. Para mí, una de las cosas más importantes es algo en lo que ha incidido Matías, que es que por mucho que haya, que no lo ha justificado, pero por mucho que pueda haber pues una saturación, en este caso de servicios sociales, yo creo que al final una de las cosas que evidencia esta situación y que hayamos podido llegar a esto, que es... tenemos unos servicios sociales en Torrevieja que están en una situación bastante precaria, donde falta muchísimo personal. Y entonces, incluso en el mejor de los casos, que esa persona no ha intentado suplantar la identidad, intentando generar ninguna dolencia hacia nadie, sino que lo ha hecho con toda la buena fe, eso no la puede eximir y no la eximirá de esas consecuencias penales que pueda tener, porque es algo muy grave. Porque estamos hablando en servicios sociales donde pueden haber casos de menores, casos de diferentes tipos de violencias, pueden haber un montón de casos en situaciones muy complicadas donde que una persona que genere cualquier tipo de injerencia lleve a un resultado desastroso y catastrófico para las personas que están en ese proceso. Entonces, yo lo que espero es que esto se esclarezca, que yo sé que hace 2 días no le habían dado el acceso, ahora a ti te han dicho que esta mañana no se le han dado tampoco. Ahora no se le han dado. Que has dicho, no estoy seguro claro, si... yo no estoy, porque y he preguntado a Carol y me ha dicho que había la posibilidad de que esta mañana le hubieran dado el acceso. No. Pues no le han dado tampoco hace el 10 acceso. minutos era un no. Entonces se lo tendrán que dar. Entonces, sí o sí. Me preocupa y me preocupa también lo que he dicho antes de este ayuntamiento. Si alguien sigue los plenos, habrá escuchado que se presume de la gran transparencia. Decimos que somos uno de los ayuntamientos más transparentes de España, pero luego intentamos ocultar el acceso a la información, o luego que cualquier persona intente meterse en la página web del ayuntamiento, hace clic en un enlace y le va a llevar a una bonita página en blanco, así con un montón de temas y documentos que no están. Entonces, está muy bien presumir de ser un ayuntamiento transparente. A mí, yo que soy un gran fan de las cosas de código abierto, de la transparencia completa dentro de los términos que puedan ser, pues vamos a de verdad intentar no solamente hacerlo de boquilla, sino de verdad vamos a demostrarlo con hechos. Y decir que eres muy transparente, pero luego bloquear el acceso o aprobar un ROP donde se alarguen los procesos y se intente dificultar la tarea de la oposición, pues va completamente en contra de esos principios de transparencia de los que tanto presumimos. A mí me gustaría matizar una cosa en defensa de la secretaria. La secretaria, bueno, la persona que haya suplantado vale. Esa persona no ha ido de mutuo propio. Ella ha tenido que recibir alguna orden. Yo no lo sé, no quiero culpar al concejal más que al concejal sí que le quiero culpar de una cosa, que es de las respuestas que se han dado en pleno sobre estos temas, han sido bastante descafeinadas y no han incidido en intentar dar una explicación de lo que había pasado ni dar información. Han sido muy opacos. Entonces, de lo único que yo voy a acusar al concejal es de opacidad. No sé qué otra reacción haya podido tener. Se cierran en banda porque sí, por el mero hecho de que son los contrincantes políticos y no tienen ningún sentido. A ver, un principio básico en el derecho penal es la intencionalidad. Sin intencionalidad no debería de haber delito. ¿Vale? Entonces, hay que ver la persona esa, el motivo por lo cual está mal hecho. Mal hecho está, mal hecho porque se podría haber presentado perfectamente, haberse identificado normalmente y haber intentado solucionar el tema desde la posición que ostentaba y no hacerse pasar por una persona que no es, por un funcionario. ¿Entiendes? Pero de todas formas la intencionalidad es un punto clave en este tema. Si realmente esa intencionalidad era con beneficio propio, si no había ningún tipo de beneficio propio, que era solamente con el tema de ayudar, pues evidentemente ahí se desmonta un poquito todo. Pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que esa persona no creo que no haya suplantado un funcionario público porque porque le ha dado la gana. ¿Entiendes? Entonces, creo que aquí, si empezamos a tirar del hilo, va a ser mucho peor y creo que ha sido un error por parte del Partido Popular el llevarlo a ese extremo, cerrándose en banda, porque si hubiera sido un poquito más abierto y le hubiera dicho, mira, la intención era agilizar un expediente, como ha dicho Matías. Porque hay un tema sensible, hay una familia que necesita, no sé exactamente el tema de lo que va. Alejandro, no sé el tema exactamente de lo que va. Es que lo veo otro punto de vista, porque a mí lo que me da la sensación desde el primer momento que salieron estas noticias es que desde el Partido Socialista se decidió, o sea, se vio esta situación, o sea, llegó la denuncia anónima, no sé hasta qué punto esa denuncia anónima, qué información contenía, o básicamente no sé tampoco qué información es la que dispone el Partido Socialista ahora mismo respecto a este tema, pero a mí me dio la sensación desde que un primer momento desde el Partido Socialista Municipal se decidió que eso iba a ser un tema para atacar
al gobierno del Partido Popular. Entonces, no creo, yo lo veo desde ese punto de vista. Esa parte de, no, es que si el ayuntamiento se hubiera acercado. Hombre, Sergio. No, creo que no. Era por ahí. Esa posibilidad no. A lo mejor yo he sido demasiado bueno. Claro. Demasiado a mí me da la bueno. sensación de que eso directamente se ha decidido muy lícitamente. Es decir, voy a ir a este tema, lo voy a utilizar como un arma política y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Yo veo a vosotros, que tú eres del Partido Popular, el del Socialista, evidentemente compartís sus compañeros de pleno y os lleváis bien. Porque Bueno, no sé, esa relación. No tenemos. Bueno, sí, no estamos en. Pero os lleváis bien, os tratáis. Sí, Os sí, tratáis, faltaría más. Vale, entonces, pues de la misma forma que podéis sentaros a hablar de cualquier otro tipo de tema, eso se podría haber sentado a hablar perfectamente el presidente del año. También Eduardo Dolón se podría haber sentado con el del Partido Socialista y haber intentado llegar a una solución amistosa. Te voy a decir algo que creo que ya he dicho en otras ocasiones. La comunicación a día de hoy entre el Partido Socialista y el Partido Popular es nula, porque, y lo entiendo, y es una estrategia política que para mí no es acertada, pero el Partido Popular, con todos los concejales que tiene, considera que no tiene por qué tomar ninguna decisión ni consensuar absolutamente nada con la oposición. Bueno, entonces, la oposición no es solo el Partido Socialista. Claro, pero bueno, yo hablo por la parte del partido mayoritario de la oposición. El Partido Socialista es particular del Partido Socialista y el Partido Popular tiene más relación con los otros grupos que forman la oposición. ¿Qué otros grupos? Vale, pues entonces yo te puedo hablar el Partido Socialista. Y yo sé que si no hablas con el que la mayoría de la oposición, aunque prefiero no hablar o meterme en el terreno de otros partidos políticos, yo sé que las relaciones para negociar o para hablar del ROP, pues yo vi a Pablo Samper muy enfadado porque creo que ignoraron a Sueña Torrevieja, sin querer meterme en terreno de Sueña Torrevieja, pero yo creo que el alcalde, de la misma manera que ninguneó al Partido Socialista y que las únicas aportaciones que nos permitieron hacer fueron algunas que el Grupo Municipal Socialista les dijo, oye, esto es incorrecto legalmente, y el secretario la subsanó, pero al Partido Socialista lo ignoraron con todas las propuestas que se hicieron, por lo que vi en el Pleno a Pablo Samper también lo ningunearon, y al partido de Vox también fue muy crítico, y han sido muy críticos toda la oposición de no nos estáis dejando participar en nada. Yo es que en ese sentido y entiendo que es lo que veo es una postura política. Sí, pero es que precisamente yo creo que esto viene derivado de... Tú ves que es uno y yo veo que es el otro, muy bien. Pero yo creo que viene derivado de la postura que tiene ahora mismo el Partido Socialista de Torrevieja, que es una postura que a mí me da la sensación que no es tanto propositiva a nivel local, sino mucho más siguiendo una línea política que viene desde Moncloa a nivel nacional y al final es una representación del Partido Socialista local de el gobierno de Pedro Sánchez, no tanto un partido local que se preocupe por lo local, como por ejemplo sí que y es Pablo Samper. Yo ideológicamente con Pablo Samper no tengo nada que ver, en lo personal tampoco es que tenga relación con él, pero me parece que el partido de Sueña Torrevieja sí que tiene ese carácter más municipal, más de preocupación por lo local y más de tratar de llegar a acuerdos con el grupo que está gobernando, sea el que sea, con tal de beneficiar a Torrevieja. Yo creo que el Partido Socialista está completamente también en esa línea. De hecho, en el Pleno de lo que se discuten son de temas completamente municipales. Las propuestas, enmiendas y todo lo que se hace son en términos municipales, y el Partido Socialista pues tiene una clara propuesta municipalista. Sí, pero y luego, también pero a la hora de muchas posiciones que por lo mejor benefician a Torrevieja, pero van en contra de la línea que está siguiendo, de las políticas que está siguiendo el gobierno central, el Partido Socialista se pone de parte del gobierno central, no de parte del... ¿Pero a qué te refieres? ¿A qué me refiero, por ejemplo? Pues mira, el desdoblamiento completo de la Nacional 332. Me refiero al tema de lo que la instalación con módulos prefabricados que se iba a hacer para acoger a inmigrantes ilegales. Me refiero a una serie de elementos de debate que vienen del gobierno central y que a nivel local la postura del Partido Socialista no es a favor de Torrevieja o defendiendo los intereses de los torrevejenses. Sí, no, es que aquí entraríamos al debate de muchos de esos temas, porque yo tengo una visión y una propuesta de que y si defiendo algo concreto de la 332, o si defendiera algo o hablara en términos de la CV95, o si hablo de ese centro del centro o de la Casa de Ucrania o de esos temas,
yo no defiendo o no tengo... No creo, creo que se subestima, puede que se subestime al Partido Socialista, pero desde Moncloa no nos mandan a todos los grupos municipales socialistas una directriz de las cosas que hay que hacer. Entonces, lo ¿Te dice Pedro Sánchez que votes no en el ayuntamiento? Claro, en mi WhatsApp con Pedro Sánchez voy a reconocer que es muy limitado. Si habéis conseguido un acercamiento, ¿por qué no lo extendéis? Entonces, sé que y le dais menos trabajo, y le dais menos trabajo a la juez. Yo muchas veces tengo aquí sentado a mi derecha cuando vengo aquí, he coincidido en muchas ocasiones con Reyes, y Reyes es un gran defensor de que el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que hablar tal, y yo le digo, y eso sería maravilloso, pero es que el Partido Socialista, y yo lo digo desde aquí, está completamente abierto a reunirse con Eduardo Dolón, pero hay una postura política del Partido Popular que no critico, digo que no me parece la correcta, pero que es la que se ha tomado. El Partido Socialista de ahora, porque el Partido Socialista de Torrevieja ya sabemos que el Partido Socialista de ahora es el Partido Socialista. Tiene diferentes etapas, diferentes actitudes. Como la del Partido Popular. Todo. Bueno, Sergio, perdona que te corte una cosa. El Partido Socialista es coherente y te invito a que me digas qué cosas han sido diferentes en una etapa anterior y qué cosas han sido diferentes ahora. De la misma manera que ha habido. Agradezco que me invites a decir eso, pero voy a terminar de decir lo que estaba diciendo. Sí. El Partido Socialista de ahora, hay que recordar que cómo fue la puesta de largo en la campaña o en la precampaña, no me acuerdo, que fue literalmente rompiendo una foto de la cara del alcalde. Entonces, eso a mí me parece que ya es una declaración de intenciones de cómo ha sido el resto de la actitud del Partido Socialista de ahora y pintando al Partido Popular y al gobierno. Voy a pedir por favor que termine el debate. Se rompió el programa electoral. El programa electoral. Dio la casualidad de que Eduardo Dolón fuera tan vanidoso como para poner su cara en el propio programa electoral. Y entonces, pues igual que el resto de candidatos. En el programa electoral no se puso. ¿Cómo que no? No hizo un ¿Quién puso su cara en Ramón Gallú? No hizo un contrato electoral con su cara. Hasta aquí. Será motivo de otra tertulia, pero ya no de esta, ¿vale? Lo dejamos ahí. Ya os he bajado los micros, ¿vale? Vale, se acabó. Vamos a cerrar la tertulia de los viernes. Son ya las 2 pasadas menos cuarto, ¿vale? Antes de cerrar, ser breves, máxima brevedad posible, incluido a Matías Antón, que ha hablado poco, pero os doy un ratito para el segmentazo y el abrasico. Bien, sabes que no va a pasar así. Bueno, yo te estoy diciendo, mira la hora que es. Vale. A las 2 se supone que yo tengo que estar cerrando. Una hora muy baja. Vale, no voy a ser rápido. Dentro de todo lo rápido que puedo ser yo, ¿vale? Que tampoco vamos a tirar campanas al vuelo. Vale. Ya sabes que los abrasicos son autosatisfactorios. ¿Vale? Son autosatisfactorios, son onanistas. Onánicos, sería onánico a lo mejor, tal vez. No te líes. Primero, porque van a ser 2. Uno que este no es mío, así que... ¿Cómo no? Se lo doy a la Cueva del Pómene porque ha sacado hoy un vídeo. Hoy es el día contra el bullying. Escolar y bullying. ¿Vale? Entonces han hecho un vídeo con sus alumnas y alumnos del grupo de juvenil. Muy interesante, muy informativo y muy agradable de ver. Así que animo a que todas aquellas personas que se metan en sus redes sociales y vean el vídeo y lo compartan si quieren, porque está muy bien y creo que hay que apoyar y fomentar este tipo de cosas. Y el otro, que este sí que es el mío, el día de mañana empieza El Hombre del Mar, empieza el primer ciclo de teatro de calle de la ciudad de Torrevieja, que se llama Sal pa' Fuera. Ay, qué guay, ¿vale? qué bien cogido, sí. Bien tomado, sal por la sal, sí. Salpa porque es el pescado que los pescadores sueltan cuando lo cogen porque no está bien, y salpa fuera el compendio, lo hemos pillado, que es teatro de calle. Yo lo explico porque me gusta explicarlo, me hace gracia. Vale, es el primer espectáculo de una serie de 5, se va a hacer uno cada mes. Consideramos que la ciudad de Torrevieja es una ciudad en la que tenemos que hacer cosas en la calle, tenemos que hacer cosas fuera, porque somos una de las ciudades
con mayor sol de España, y eso siempre se dice, pero también tenemos que aprovecharnos de eso. Y precisamente de este tipo de iniciativas que hemos lanzado desde la Concejalía de Cultura, Instituto Municipal de Cultura Joaquín Chapa Prieto de Torregrosa, para fomentar todo esto. En este caso es un espectáculo de gestual itinerante, de teatro gestual. Aquel que no sepa de lo que estoy hablando, pues bueno, que piense por ejemplo en Tricicla, y ese es el tipo de teatro gestual, ¿vale? Serán 4 marineros con un barco gigante que irán por todo el paseo Juan Aparicio, metiéndose con la gente, haciéndonos reír, disfrutar, y este será el primero de otros muchos, porque así también vamos a intentar fomentar la vida en los parques y la vida en la calle, que es muy interesante, muy bonita y muy agradable. Perfecto. Hasta aquí mi promoción. Y el Sarmentazo se lo voy a dar al Gobierno de España por una noticia reciente, todo lo que puede ser reciente para mí, que creo que fue la semana pasada, de la compra de balas al gobierno terrorista de Israel. Cuando un gobierno decide apuntar a otro y decir que están invadiendo, están asesinando y están matando, lo que no es lícito es que tú a ese gobierno que estás diciendo que hace todo eso y tienes razón, les compres balas. Sabes que se canceló, ¿no? Sí, vale. No, pero me da igual. Se canceló ese, pero hay 46 contratos más con Israel que se han hecho en todo este año. Lícito tu Sarmentazo. Claro. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es cortar relaciones con ese tipo de países terroristas que se dediquen a generar muerte, genocidio, destrucción hacia un pueblo simplemente porque consideran que hay un grupo terrorista, y esto también es cierto, y acusan a toda una población entera y matan a toda una población entera con esos argumentos. Así que mi sarmentazo más grande por eso. Perfecto. Joaquín Martínez. Bueno, para mí el gran abrazo, porque es un gran abrazo, es a la radio como servicio público. Ese ente de servicio público que en un momento determinado, y lo hemos vivido en muchos momentos, pero nos sirve lo que pasó el otro día, ha sido capaz de darnos tranquilidad, de darnos información y de ponernos a cada uno en nuestro sitio. Yo que soy un eterno amante de la radio, que me levanto, es mi amante, porque me levanto con él y me acuesto con él, por tanto es mi amante eterno, pues yo me sentí grande, como una persona muy, 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 muy tranquila cuando oí la radio y me explicaron de qué iba esta cosa. Y después, mi sarmentazo y tremendo sarmentazo es a esas personas que actúan en las redes sociales de una manera inoportuna, de una manera perniciosa, de una manera, intentando crear problemas e intentando poner las cosas en una situación gravísima sin saber ni lo que dicen ni por qué lo dicen. Y por tanto, a esa gente yo mi gran sarmentazo. Perfecto. Alejandro. A ver, yo mi sarmentazo lo voy a dar al gobierno de España. Es sarmentazo. Sarmentazo, perdón. Sí. Sarmentazo. Bueno, pues al gobierno de España. Por la gestión, o sea, no por la gestión, porque considero que Red Eléctrica Española lo ha hecho bien a la hora del reinicio de todo el sistema. Los técnicos, sobre todo, son una maravilla. Tengo que reconocer que lo hicieron en tiempo récord. Yo creo que más pronto imposible. Fue algo inusual totalmente lo que ocurrió, pero sí que es cierto que ellos dieron el do de pecho y consiguieron restablecer la normalidad, gracias a Dios, porque si no creo que las consecuencias hubieran sido mucho más graves. Y considero que sobre todo también ese abracico también, el abracico se lo doy sobre todo a la ciudadanía, que se ha comportado perfectamente, han demostrado pues generosidad a la hora de su comportamiento, tanto en el tráfico diario, porque no olvidemos que, por ejemplo, ciudades como Madrid, Barcelona, el tráfico es brutal, ¿vale? El que no haya habido accidentes graves, gracias a Dios, como consecuencia de esto, y que no se tenga que lamentar ninguna muerte más de las que lamentablemente ha habido, porque ha habido 6, y no hay que dejarlos olvidados, pero sí que es cierto que, bueno, que podría haber sido mucho más grave y que gracias al comportamiento de la gente y de los técnicos, pues se ha solucionado. Perfecto. Tomás. Pues yo quiero mandar un abracico doble
El primero es uno a posteriori de esta semana tuvimos y bueno, va para la delegación de la Universidad de Alicante aquí en Torrevieja, que esta semana tuvimos una excelente charla se llamaba Raúl Rodríguez Ferrandiz, catedrático en la Universidad de Alicante de Semiótica, y dio una presentación de su libro excelente, y pues abracico para ellos, porque es una labor muy importante el tener y desarrollar actividad cultural en Torrevieja, que no nos sobra, y que ojalá lo sigan haciendo con una calidad tan buena como la que están haciendo hasta ahora. Perfecto. El segundo, sí que es más también abracico, pero un poco también a toda la ciudadanía y también todos los torrevejenses, que demostraron un ejemplo de civismo, y creo que hemos sido un ejemplo mundial de todas las personas que nos haya visto o que lo haya visto desde distintos países y hayan visto, ostras, se quedaron completamente sin luz, y demostraron a posteriori en redes sociales, cuando se vieron vídeos de la gente ayudando a otras personas, y como he dicho, un completo ejemplo de civismo. Y el Sarmentazo va a ir para esta semana, coincidiendo con el corte de luz. Se cumplían 6 meses de la Dana. A día de hoy yo le doy el sarmentazo para Amazon y todo el gobierno y los que lo terminan apoyando, porque con el paralelismo que se ha hecho antes, ante dos crisis, salvando las distancias de que sean diferentes, que la gente piense cuál es la manera en la que se actuó durante el día de la Dana, con un presidente ausente, un presidente que no fue capaz de llevar las riendas de lo que estaba pasando, y un presidente que a las X horas mandó un mensaje de que se iban a reunir, luego ese mismo día se dieron 3 comparecencias ese mismo día. Entonces, que la gente haga sus conclusiones y saque los paralelismos que quiera. Perfecto. Y Sergio Sala. Bueno, yo el abracico se lo quiero dar, pues a ver, yo hay una cosa que sí que he estado viendo estos días, vosotros supongo que también, todos los vídeos de la gente bailando, la gente en las calles tocando la guitarra, así todo, pues muy bien. Pero en realidad también durante esas horas hubo gente que lo pasó muy mal. O sea, hubo gente que, tanto porque se agobió como por gente que depende de la electricidad para poder vivir. Hay gente que ha muerto. Creo que ya no directa, pero indirectamente seguramente haya muchos más fallecidos. Ayer sabíamos que Manolo del Bombo ha fallecido, y la familia dice que cree que se complicó su situación respiratoria por esas horas del apagón. O sea, puede haber una cantidad que nunca vamos a saber de gente afectada por este apagón. Entonces mi abracico va para toda esa gente que lo pasó mal. Padres primerizos con un bebé recién nacido. Gente que por su situación particular lo ha pasado muy mal, y que parece que solo hablamos de lo bueno, que fantástico, que yo me alegro de que la gente le diera por bajar a tocar la guitarra a la plaza y a cantar, pero es lo que ha ocurrido en España es algo muy grave, es una situación extrema, y las consecuencias, mientras que no nos pillen, parece que no nos damos cuenta. Entonces mi abracico va para toda esa gente que lo ha pasado verdaderamente mal. Mi salmentazo, yo me voy a remontar a la última vez que estuve aquí, que es verdad que hace mucho, Gertrude, lo siento, fue en Navidad. Y uno de los temas era que si el gobierno actual no felicitaba la Navidad. Era que sí, como que la palabra Navidad no se decía, era todo felices fiestas, y entonces aquí hubo un debate si esto era, pues, felices fiestas se ha dicho siempre, o si realmente había una connotación política en evitar decir la palabra Navidad. Yo mantuve que... ¿Vas a felicitar la Navidad ahora? No voy a felicitar la Navidad, no, ahora se va a entender. Yo mantuve en que eso era una postura y una decisión política el evitar decir Navidad, porque yo estuve viendo que hasta 2017 el PSOE felicitaba la Navidad, y a partir de 2017 empezó a felicitar las fiestas. Entonces, dejé de ver cierta naturalidad en eso, entonces me parece que sí que hay es una decisión política. Sin embargo, también se achacaba que se felicitaban otras festividades de otras religiones, como por ejemplo el Ramadán. Quiero decir, y de ahí va mi salmentazo, hace 2 semanas ha sido la fiesta más importante para los católicos de este país, y el presidente del gobierno, comparando lo que hizo, por ejemplo, con el Ramadán, hacia la gran comunidad católica de España, no ha dirigido ni un mísero tuit de 200 caracteres. Entonces, mi salmentazo va para eso, y me reafirmo en que
por parte del gobierno y por parte del presidente hay una decisión política de ignorar a los católicos. Perfecto, pues dicho eso, son las 2 menos 1 minuto de la tarde. Voy a aprovechar para despedir ya este matinal, este Con Buen Pie, que comenzaba a las 8 de la mañana junto con la tertulia de los viernes, y a los tertulianos del día de hoy decirles que nos vemos mucho más temprano que tarde. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Hasta luego, Rafa.